Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Llevábamos mucho tiempo sin realizar una entrega de nuestra serie política para antimodernos, pero recientemente entramos en contacto con nuestro invitado de hoy. Inmediatamente surgió la idea de hacer un programa conjuntamente porque la verdad es que da gusto hablar con nuestro invitado. La cantidad de temas que ha estudiado y que conoce pues son verdaderamente impresionantes, pero entre los varios que tanteamos, hubo uno que pareció adecuado para comenzar, que es hablar de don Ernesto Jiménez Caballero. Tengo por aquí el que probablemente es su libro más conocido, más célebre, lleno de anécdotas y chascarrillos. Yo siempre digo que este libro, titulado Memorias de un dictador, por esa doble acepción de la palabra dictador, ¿no? Tanto la figura política que todos conocemos como aquel que dicta, que es lo que hacía en este caso de don Jiménez Caballero, pues es una pena porque Ernesto Jiménez Caballero, que es uno de los grandes prosistas del siglo XX, por lo menos entre los 50 primeros, una de las figuras intelectuales de mayor alcance, él se jactaba haber introducido el fascismo en España, él comenzó por el mundo de las vanguardias también, y en ese sentido se parece a otro personaje del que vamos a hablar hoy, que es Julius Évola. Pues Jiménez Caballero, yo siempre digo que es lo que querría haber sido Fernando Sánchez Dragó, ¿no? O sea, Fernando Sánchez Dragó para mí se dejó impresionar por Miguel Serrano, se dejó impresionar por otros, pero yo creo que si tuviera que decir cuál era su modelo más autoconsciente era Jiménez Caballero, ¿no? Obviamente los libros de Jiménez Caballero están por encima de los de Fernando Sánchez Dragó, pero no está mal pensar que Sánchez Dragó es para los nacidos a un tiempo a esta parte lo que Jiménez Caballero para los que nacieron antes. En fin, que me enrollo. Nuestro invitado de hoy, ya lo ven ustedes en pantalla, es don Hassan Izquierdo, que es licenciado en filosofía, converso al Islam, al sufismo, y es autor de un libro titulado Sufismo Metafísico y Occidente. Que si quieres, Hassan, pues muéstralo por favor a Sí, pantalla para que lo pueda ver nuestro público, que en este libro es donde se incluye un capítulo, creo que es sobre Ernesto Jiménez Caballero, que es el que vamos a tratar de glosar hoy aquí. También hay un vídeo en el canal de Hassan que se titula Islam Morisco Español, como pone en su nombre. Hay un vídeo sobre esta misma cuestión, pero es un vídeo probablemente más denso de lo que vamos a poder nosotros hacer hoy aquí, que si acaso será una introducción, un complemento. Voy a dejar el vídeo de Hassan en la descripción por si alguno de ustedes quiere verlo después de este, que la verdad que yo lo recomiendo, y ya de paso que se quede al canal y que se quede con los libros de don Hassan. Sin más dilación y perdón por haberme enrollado en esta introducción, bienvenido al programa. Perdón, que me he silenciado ya demasiado rápido. Que un gusto tenerle por aquí, Hassan, y qué nos puede contar de don Ernesto Jiménez Caballero. bien hallado. Muchas gracias, don Guillermo. Asistimos con gusto a esta convocatoria. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado. Y estoy de acuerdo con lo que dices de Jiménez Caballero, sobre todo esto que has dicho último de que Sánchez Dragó habría querido ser, si lo hubiese reflexionado mejor, un Jiménez Caballero de esto que tenemos del siglo XXI, ¿no? Que murió hace poco, por cierto, ¿no? Sí, Jiménez Caballero era el fundador de la revista de la Gaceta Literaria y es el que introdujo no solo al fascismo, en realidad fueron Eugenio Dors y Ramiro Maeztu primero, pero él el que introdujo el fascismo en un sentido más completo, ¿no? Menos estético, menos político, sino con más raigambre filosófica, ¿no? Que es de lo que hablaremos hoy, ¿no? Y bueno, lo del libro más importante quizás sea el más famoso, el que tú has mencionado, pero en un nivel más hondo, si me permites, diría que es este, que No, no, tengo claro, aquí, yo digo el más conocido, el más efectivamente, conocido, pero perdón, no, sí. no, no es el más importante. ¿Cuál dice usted que es, Hassan? Sí, la nueva catolicidad, que es el que comentaremos, la nueva catolicidad, que fue publicado en su propia revista, la Gaceta Literaria, que era el centro de las vanguardias. Este libro fue pues en 1933, porque tengo la segunda edición, como está muy deteriorado, porque es Eso, la eso segunda iba a edición decir, que que me falta. vaya preciosidad de edición, sí señor.
Aquí está, pues la portada la he perdido, pero en la portada aparecía lo mismo que aparece aquí, que es esta diestra alzada, ¿no? Y el subtítulo que dice Teoría general sobre el fascismo en Europa en España, ¿eh? Pero no vamos a centrarnos en lo político. Este libro nace porque fue invitado, junto a otros intelectuales, al Congreso de Volta de 1932, noviembre-diciembre de 1932, por el propio Mussolini, y el pórtico de este encuentro pues era la pregunta ¿qué es Europa? Y cada uno de los asistentes intentaba responder a su modo. Lo que era Europa fueron respuestas que se iban por la tangente de tipo óntico, contingente, ¿no? Rosenberg estaba ahí presente, por cierto, también, pero no había mucha conexión con Guecé, el seudónimo de Jiménez Caballero, Guecé. Lo llamaremos Guecé ahora para cortar, si quieres, si prefieres. Ya avisamos de antemano que decir Jiménez Caballero es redundante y largo. Y Jiménez Caballero, pues él se postuló como él mismo en su libro, él dice, y estamos de acuerdo, que él fue el que ahondó más, ¿no? Porque él va a la esencia, ¿no? La esencia de Europa, él considera que es la catolicidad, ¿no? Antes que introducirnos en su libro y en lo que significa la catolicidad y todo este tema, y por qué surge y las implicaciones que tiene, que es un libro de tipo poético, aunque parezca filosófico, eh, me gustaría, si me permites, Guillermo, introducir el marco, el universo, como decía Goethe, que es un gran acuñador de palabras, ¿no? Y una de estas que él acuña, aparte de toda la fraseología de Falange, que él también influyó mucho, ¿no? Como arriba y otras muchas, eh, para nuestro idioma, nuestra lengua española, pues palabras forzadas, torsionadas como universo que decía él, ¿no? Y universo que hoy diríamos cosmovisión. Pues el universo de la España del siglo de oro, él sería del siglo de plata, ¿no? Lo que se ha dado en llamar siglo de plata, en la generación de 27, etcétera. Y estoy de acuerdo contigo, de los más grandes, ¿no? De los más grandes. Curioso, una historia curiosa es cuando vino Marinetti en auto desde Roma a Madrid y se reunió allí con Eugenio Dors y Gómez de la Serna. Y era el anfitrión de todos ellos, el auténtico albacea Jiménez Caballero, ¿no? Que es, como tú bien has dicho, el introductor de las vanguardias en España, ¿no? Y no solo eso, El mar... si me permite, Hassan, hay dos anécdotas que cuento, casi solo las nombro, que yo creo que merecen ser conocidas. Una de ellas, la supuesta trama para casar a don Adolfo con la hermana de José Antonio, ¿no? O sea, esto que quiera entender, que entienda. Es decir, a la hermana de José Antonio Primo de Rivera con el pintor austriaco, ¿no? Y fundar un nuevo imperio austrohúngaro. No, austrohúngaro no, un nuevo sacro imperio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y también la voy solamente a citar, bueno, Jiménez Caballero tuvo algo con la esposa de Goebbels, que tuvo o que dejó de tener, pues eso el propio Jiménez Caballero lo deja al espectador, al lector, ¿no? Pero básicamente lo que viene a decir es que está en una cena con Goebbels y con su esposa y Goebbels se va a dormir ya muy cansado y se queda él con la esposa de Goebbels y entonces lo que pasa entre ellos, pues de alguna forma Jiménez Caballero incita a pensar que puede ir a mayores, pero como es un caballero español no se atreve a sacar al lector de esa duda y lo deja ahí para los siglos venideros, ¿no? En efecto, muy interesante apunte, Guillermo. Sí, eso se encuentra en Genio de España, que es esa anécdota, la cuenta él en Genio de España, que es lo que él considera la primera parte de este libro, ¿no? De Nueva Catolicidad, que por cierto, Nueva Catolicidad lo encontraron en el búnker de Berlín. O sea, era una obra que se supone que Hitler tenía. Hasta tal punto influyó, es de los pocos autores españoles que han influido fuera de España, ¿no? Como entre los que estarían Francisco Suárez o Donoso Cortés. Es cierta esta anécdota, está en el Genio de España y sí que habla de que hubo una especie de filtreo, como se le quiera considerar, con Magda Goebbels, pero hay también una parte de la anécdota tan interesante o más que esta, si me permites, Guillermo, que es que Magda Goebbels le confiesa, esto lo explica él en Genio de España, le confiesa a Goethe que el Führer, Hitler, bueno, perdona, no sé si se puede citar que la plataforma, pero bueno, el pintor austriaco, digamos, estaba más cerca de las posiciones filosófico-políticas de Goethe, de Jiménez Caballero, que de las de Rosenberg y que Goebbels también. Y esto se lo confiesa Magda Goebbels a Ernesto Jiménez Caballero. Le dice, el pintor austriaco está más cerca de tus posiciones políticas y filosóficas que las de Rosenberg. Y esto es muy revelador.
Que Goebbels tuviera esa postura es previsible, porque Goebbels venía del nacionalbolchevismo y en las propias memorias de Alfred Rosenberg, no los diarios que se han encontrado hace poco, sino sus memorias que son contemporáneas a los juicios de Nuremberg, se difundieron en su momento, ¿no? En esas memorias, que yo, por cierto, las pude leer, dice claramente de Goebbels, con el que tenía una enemiga profunda Rosenberg, dice de Goebbels, que en tono de denuncia, como no podía ser de otra manera en el contexto en el que estamos, que no es racista, pero que ni siquiera es un nacionalista. Le acusa de no ser ni siquiera patriota. Y es cierto en parte porque Goebbels viene de esa corriente nacional bolchevique, su nacionalismo no era esencialista, sino voluntarista, y fue el abogado defensor de Junger, Dennis Junger, tan caro a ti y a mí también, cuando ya sabes esa anécdota de que Rosenberg intentó censurar un texto de Heidegger, pero tuvo que mediar el embajador italiano en Berlín y Goebbels para impedir esa censura y que se publicara. Era un anuario de Grassi, Ernesto Grassi, que es el autor de un libro sobre el humanismo, que era también fascista. ¿Y por qué menciono esto? Porque tanto Heidegger como este Grassi, como Goebbels y el propio Junger formaban parte de una familia dentro del nacionalsocialismo que no es la que ha pasado a la posteridad como eh, digamos, la epigonal del movimiento nazi, sino, pero en realidad en su momento no era marginal, como ya vemos, ¿no? Y que le emparenta más con el fascismo que con las tendencias racistas de Hitler y tal. Y de Himmler, quería decir, y de Rosenberg. Eh, pero bueno, para no blanquear tanto a Goebbels, hay que decir una anécdota también que Goebbels apoyó la noche de la Kristallnacht, mientras que Rosenberg, que en teoría era el más esencialista y biologicista y tal, la condenó. Es paradojas de la vida, ¿no? O sea, siendo Goebbels el menos esencialista, abogaba más por la violencia y Rosenberg, al contrario, en el plano teórico era muy exigente, pero en el plano práctico muy indulgente, ¿no? Son cosas curiosas. Pero es revelador esto de que tanto Goebbels como el pintor austriaco simpatizaran más con las posturas de Jiménez Caballero. De Goebbels no sorprende, ¿no? Ni de Évora, ni de Botay, que era un ministro fascista que también se carteaba con Junger, Évora y con este sector no racista, no biologicista del fascismo de la época, ¿no? Bueno, eso es un apunte que así ubicamos también la posición de Jiménez Caballero. ¿A qué se refiere con que simpatizaban más con él? Pues que Jiménez Caballero estaba en contra de los nacionalismos. Su idea de fascismo no era nacionalista, no era etnicista, sino como la de Ébola, y aún más que Ébola incluso, eh, era la idea del fascismo, lo ve como la restauración de la idea de imperio. La idea de imperio de ecúmene, ¿no? Ecúmene lo llama Ébola y imperio lo llama él. Por eso, antes que nada, quería introducir el universo conceptual de la España del siglo de oro, la corte de Carlos V y la época de Francisco Suárez, que son, tanto para Ébola en el capítulo 12 de Rivolta, el último vestigio de una Europa más o menos incardinada, aunque nunca en la cristiandad, si se me permite, hubo más que en el plano teórico, un contacto con estas zonas del espíritu, pero de una manera u otra, al menos en el plano teórico, esa Europa, antes del Tratado de Westfalia en 1648, la Europa de Carlos V, el Sacro Imperio Romano Germánico que mencionabas antes, mantenía al menos la tensión teórica de estos conceptos como el concepto de imperio, ¿no? Que todo eso se arruina después del Tratado de Westfalia con el auge de maquiavelismo, luteranismo, etcétera, ¿no? Lo explica muy bien esto Ébola en su capítulo 12 de Rivolta, el declive de la ecúmene medieval, dos puntos, las naciones, ¿no? En nuestro libro, Sufismo Metafísico de Occidente, tenemos antes del capítulo de Gece, que titulamos La Ecumenidad de Gece, en la parte que habla sobre Occidente, la parte que, dentro de la parte que habla de Occidente, la que habla sobre España, el primer capítulo se llama Imperium, con la V que ponían los falangistas, a imitación de los romanos, como la revista Jerarquía de Pamplona que dirigía Eugenio Dors, eh, Hispanidad. Pero luego reflexionando, por eso te proponía en este índice temático Imperium y o versus Hispanidad, porque claro, no tiene nada que ver con la hispanidad que concibe la leyenda rosa, como tú bien has mencionado en vídeos anteriores, o Maeztu, ¿no? Que para mí es el fundador de esta corriente de leyenda rosa, Maeztu, que es muy nueva, muy nueva. Que Maeztu también era fascista y es uno de los introductores del fascismo, pero de ese que yo llamaría
del malo, del fascismo del malo, o el fascismo realmente existente, y no el fascismo ideal, utópico, puramente teórico, puramente abstracto, de Goethe, que nunca existió. Se podía hacer aquí un símil entre el estalinismo y el trotskismo, ¿no? Sí, Claro, pero ¿no? en Y el aquí caso está, del esto es muy fascismo, interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque hay que decir que, para quien no lo sepa, ¿no? Que la idea de Tercer Reich o Tercer Imperio es muy anterior a la fundación del partido, ya está en Arthur Moeller van der Broek, y el fascismo también es una idea previa a que después se convierta en un movimiento político, ¿no? Entonces, aunque muchos de los autores intelectuales de los que abrevaron los movimientos políticos entren a formar parte de los movimientos políticos, y buena parte de ellos después salió desengañado de una forma o de otra, otros se quedaron fuera y otros incluso fueron purgados, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron también como su idea, que era una idea puramente teórica, nunca se llevó a la práctica. E incluso algunos que estuvieron en el núcleo del poder, pues si comparamos las propuestas que hay en sus obras a lo que después terminó siendo la realidad histórica, vemos que no se llevó a cabo. Yo de hecho creo, y con esto le dejo la palabra, que cuando dentro de unos años se estudie la obra de Alexander Dugin y Rusia, la Rusia existente, también podríamos decir, de Putin, pues se verán las diferencias entre lo que propone Dugin y lo que se está llevando a la realidad en Rusia. Eso no quita para que Dugin pues sea un consejero de Putin, más o menos relevante, pues no tampoco trasciende, ni para que obviamente él defienda los intereses geopolíticos de su país, a su líder y demás, ¿no? Entonces creo que hacer ese paralelismo, teniendo en cuenta la lectura que hace Dugin de las terceras teorías políticas, pues es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros también estamos haciendo aquí una lectura de la tercera teoría política, pero eso no significa ni defenderlo ni defenestrarlo, porque a día de hoy no tiene sentido, ¿no? A mí me dicen, ¿es usted nazi, antinazi, fascista, antifascista? Bueno, tengo que andar diciendo si soy cátaro o anticátaro, es decir, no tiene sentido enfangarse con estas cuestiones. Se trata de estudiar los fenómenos y en este caso ni siquiera el fenómeno, sino la teoría que había detrás, ¿no? totalmente de acuerdo, Guillermo. Esto es una arqueología del saber, que diría Foucault, un acercamiento frío, aséptico, como nos podríamos acercar a cualquier otra cuestión. De hecho, como bien dices, esto es una excusa para tratar temas de índole puramente metafísico, que si se dieron ahí se podrían haber dado en cualquier otro lugar. De hecho, el vídeo, si nos da tiempo, concluirá con el abordaje que hace de estas mismas cuestiones Ibn Arabi en este libro, ¿no? En el libro traducido al español, Tabdir al-Ilahiyat al-Mamlaka al-Insaniyya, el divino gobierno del reino humano, lo traducen, pero más bien sería la decisión, el gobierno de lo humano, de lo divino en el reino de lo humano, ¿no? Que tiene que ver con estos conceptos de polaridad, imamato, califato esotérico, imperio, eh, hombre universal, tan caros a Evo Araguenón, y curiosamente Ginés Caballero, sin pertenecer a ese mundo conceptual del tradicionalismo, siendo más bien un poeta y un literato, tenía unas intuiciones muy poderosas que le convierten en lo que Heidegger llama estos poetas que abren caminos, ¿no? Que, como una alborada, como dice de sí mismo, que se presenta a sí mismo BC como el que toca el clarín de un retorno al origen. Y es cierto que esta, sí, la tercera, los fascismos, ¿no? La tercera teoría política, pero la abordamos ya como si, como no vamos a lo existente, a lo que fue lo existente, sino a lo, como tú dices, lo teórico, entramos en lo cuarto, ¿no? Con sus luces y sombras. Hemos hecho, por cierto, un vídeo sobre Rusia y Dugin en nuestro canal, remitimos al que quiera a verlo. Y como decíamos, Guillermo, pues sería introducir las características de la doctrina del Imperio Español que le hacían diferentes a lo que vino después y qué hay, lo veremos, de recuperación en la idea de catolicidad de Jiménez Caballero de ese mundo que se perdió. ¿Y qué tiene en común todo esto con la idea de califato esotérico del sufismo, en el centro expositivo del sufismo que es Ibn Arabi, ¿no? En el plano teórico, en el plano teórico, ¿no? Bien, si me permites, Guillermo, diría que lo que caracteriza al mundo de las ideas del Imperio Español, que también abstrayéndonos de lo que realmente fue el Imperio Español realmente existente, que no me interesa lo más mínimo, que le interese a los de la leyenda rosa o a historiadores, a mí no me interesa la materialidad imperial, me interesa solo el mundo de las ideas, que es lo universal, ¿no? Lo demás es contingente y perece, ¿no?
había dos concepciones fundamentales que le diferencian a lo que vino después, a la modernidad, que ya pues, se hace hegemónica a partir del Tratado de Westfalia. Un punto sería que todavía se mantenían lo que Leibniz denomina verdades de razón. Leibniz, que era seguidor de Francisco Suárez, como Descartes, Leibniz habla de que hay dos tipos de verdad, ¿no? Dos tipos de conocimiento, dos tipos de verdad. Uno, las verdades de razón y otro, las verdades de hecho. ¿Qué entiende Leibniz por verdades de razón? Son lo que los escolásticos y a través de Aristóteles, de Platón, etcétera, denominan inteligibles, los universales, ¿no? Los universales. Francisco Suárez, que es el mayor expositor de estas doctrinas del Imperio Español, no es que fuera un realista en las ideas, no es que fuera un platónico, pero desde luego tampoco era un nominalista, es decir, tampoco era alguien como lo que vino después que negara la existencia de los universales. La posición de Suárez, como corresponde a un representante doctrinal del imperio, es de centralidad. Es decir, para él el mundo de las verdades de razón, los inteligibles, los universales, todo ese mundo donde entra lo inteligible, la lógica, los números, eh, la universidad, todo este tipo de nomenclaturas, eh, no es real en el sentido como lo es el mundo óptico en el que estamos, ni la realidad material. Él utiliza materia en este sentido, y para él lo inteligible es abstraer de materia, ¿no? Según el ser. Ahí hay un problema, pero nos llevaría muy lejos, que él está confundiendo continuamente el plano del ser con este plano inteligible, pero eso nos saca el tema y sería otra cuestión, no vamos a entrar ahí. Pero para Heidegger, Suárez es superior a Santo Tomás, ¿no? Porque ve que lo material, el mundo existente, es fenómeno. Tomás lo ve como materialidad sustancial. Pero yendo a la esencia de esta cuestión, no es nominalista, tampoco es un realista de las ideas, sino que él utiliza una fórmula, una definición acerca de las verdades de razón, los inteligibles, que es que son, o sea, las verdades de razón, los inteligibles, tienen un fundamento en la cosa misma. Con fundamentum in re, dice, ¿no? O sea, con fundamento en la cosa misma. O sea, que no es una mera convención, como dirían los nominalistas seguidores de Ockham, ni tampoco es una realidad pura y dura, como dirían los realistas platónicos, sino esta cosa intermedia. Ese es el plano, el ámbito de lo inteligible, el ámbito de la posibilidad, que es un ámbito que se ha perdido para Occidente. Ha escapado al entendimiento del pensamiento occidental, incluso para Heidegger, que es el más grande de los pensadores occidentales, se le eclipsó este ámbito, ¿no? De todo esto hablamos en nuestro libro. La parte que habla Ibn Arabi se centra fundamentalmente en este tema de los inteligibles, cómo lo considera Ibn Arabi, que lo llama Ayan Thabitha, realidades inmutables. Hay autores que se han perdido aquí porque este tema confunde a mucha gente, ¿no? Grandes orientalistas, grandes estudiosos akbarianos de la obra de Ibn Arabi han llegado a confundir a diferenciar entre lo que son las esencias inmutables de los seres con los inteligibles y universales, pensando que son ámbitos diferentes, ¿no? Son lo mismo, son exactamente lo mismo, pero hay esa tendencia, por un lado, de exagerar en eso, por otro lado, de quitarle hierro, y es difícil que alguien aborde esto con centralidad, como por cierto sí que hizo Suárez y como hace Ibn Arabi, ¿no? Eso, pero es demasiado denso lo que estamos exponiendo, pero vamos a centrarnos siendo pedagógicos y divulgativos, que es la base con la que el espectador tendría que quedarse y luego él, a partir de ahí, tirar de ese hilo para él mismo investigarlo. Que lo que caracteriza fundamentalmente al mundo previo a esta modernidad ya descollante que es el Tratado de Westfalia, el mundo del Sacro Imperio Romano Germánico, que España era su plataforma, pero pero nada más. Y de hecho, Ébola, en el capítulo 12 de Ribota, ni menciona a España. No la menciona ni eso. Está hablando de ella, está hablando del Imperio Español y culmina hablando habla del saco del Vaticano que ensalzó Valdés, por cierto, cuando Carlos V ordenó saquear el Vaticano. Lo menciona, pero sigue sin mencionar a España, menciona el Tratado de Westfalia, tampoco la menciona. Y yo digo aquí en mi libro que ningún problema ni ningún menoscabo le hace a España por no mencionarla, porque estamos hablando de algo universo, no de un elemento chauvinista, como querrían los legendarios, ¿no? Flaco favor le hacen a la causa de alguien que quiera
defender aquello que de la España posterior a 1492 más podemos enorgullecernos como españoles, que es Francisco Suárez, del que decía Heidegger, der ist der Mann, nos cuenta Zubiri, que era alumno de Heidegger en Alemania. Este es el hombre, der ist der Mann, este es el hombre, es decir, el coloso, el gran después de los griegos y antes que Heidegger y Nietzsche, Francisco Suárez es el grande entre los grandes. Y esto es para mí el motivo de estar orgulloso de ese español, no, Por, la maternidad imperial. por Las ciudades hacerle son mejor. una Sí, pregunta al perdón. respecto, don Hassan. Claro, aquí ha habido una apropiación de Francisco Suárez por parte del liberalismo, ¿no? Como en general de otros autores de su misma época. No sé cómo podríamos así despachar, o sea, antes de seguir con la línea general del programa, cómo podríamos despachar este argumento, ¿no? De que Francisco Suárez es poco menos que un protoliberal que anticipó a Adam Smith, ¿no? Muy interesante pregunta, muy buena pregunta. Yo mismo me la he planteado muchas veces, te la agradezco. Aprovecho para decir que a lo mejor no nos da tiempo a tocar todos los temas, no pasa nada, acabaremos con el tiempo previsto y si queda algo por No, sin contar, problema. O sea, en principio vamos a ir si quedara tranquilamente, algo que lo yo podemos hacer otro día si quieres, o sea, no hay problema. efectivamente, pero vamos, que yo le voy haciendo preguntas y si nos enrollamos, pues aunque quedemos usted y yo se lo voy a agradecer, que yo lo estoy disfrutando. Tu pregunta, Guillermo, es muy pertinente. Es cierto, Suárez informa filosóficamente a todo el movimiento liberal y hay una cuestión clave que es que los escolásticos, la neoescolástica, que era la denominación propiamente dicha a este movimiento, Domingo de Soto, eh, Francisco de Vitoria, propio Bartolomé de las Casas formaba parte de este mundo, eh, acuñan, al menos en Occidente, en el mundo islámico ya existía, el concepto de soberanía popular. Y este es un concepto fundamental para el liberalismo. Y ellos, el concepto de soberanía popular es por primera vez en Europa, en Occidente, es en el mundo de la neoescolástica hispánica, donde aparece también el derecho de gentes, el derecho internacional, a través de Francisco de Vitoria, luego continuado por el propio Francisco Suárez, y también el ataque al absolutismo. Francisco Suárez escribe un libro que es Defensa Fidei, donde cuestiona los postulados luteranos protestantes del derecho divino de los reyes. Y Francisco Suárez, desde este catolicismo, que no es un catolicismo confesional, sino un catolicismo filosófico, que es de lo que estamos hablando, universal. De hecho, en el proemio de Disputaciones Metafísicas, Suárez dice que esta temática que él aborda va dirigida, dice así, a católicos, a judíos, a turcos, que es como se llamaban los musulmanes, o sea, a toda clase de gente. Es un pensamiento metafísico, como la propia palabra dice, puramente especulativo, puramente intelectual. O sea, es como un predecesor, porque siempre ha existido de la prisca filosofía que decía Leibniz o de la Sofía Perennis, que decía que no, con las distancias que podamos marcar, pero es otra cuestión. Y ciertamente, la impronta en el liberalismo es indudable. Hay unos elementos en común. El liberalismo no habría sido posible sin esta crítica al absolutismo que se da en esta neoescolástica, sin esta defensa del concepto de soberanía popular. Incluso en el tema económico, ahí leí una vez un artículo de un tomista, porque claro, los tomistas le tienen mucha enemiga a Suárez, porque es la otra escuela, los jesuitas, era jesuita, y le tienen mucha inquina, ¿no? Y leí una vez un artículo de un tomista, creo que se llamaba Echevarría el apellido seguro, creo que era Navarro, y bueno, pues este tomista vinculaba ya no solo el liberalismo político del que hemos hablado hasta ahora, sino incluso el liberalismo económico a Francisco Suárez. Esto muchos liberales se lo apropian, como tú dices, y sacan pecho diciendo que ya les avaló la neoescolástica hispánica, pero exageran como exageran los tomistas. Es cierto que las concepciones económicas, pero sería irnos por ceros de V de aquí, en Suárez y en esta neoscolástica son más pragmáticas, como todo en ellos en general, en todos sus puntos, hasta en las cuestiones filosóficas, ¿no? Tienden a un sincretismo, a una centralidad, a un palo y zanahoria, ¿no? A un palo y zanahoria. Y claro, ahí también eran menos rígidos que lo que había sido la tradición medieval en estas cuestiones, ¿no? Pero eso no hace para nada que sean capitalistas, ni mucho menos unos seguidores de Milei o fumándose el puro con Ayn Rand. No tiene nada que ver con eso. No se fumaría el puro con Ayn Rand, ni con Milei, ni con Leo Strauss. Pero hay elementos en común. Evidentemente, un medieval defensor del absolutismo de un sistema feudal tampoco era. O sea, un defensor del antiguo régimen ultramontano como querrían los carlistas o tampoco era esto, porque efectivamente es que, y eso no lo querrán ver algunos,
este mundo del siglo de oro español no era eso tampoco. Eso, paradójicamente, es más moderno. O sea, esta defensa ultramontana de tipo carlista es más moderno y habría que irnos a Josep de Maistre y Donoso Cortés, que viene de él, y que es más bien un pensamiento de tipo protestante, paradójicamente, aunque sería en el mundo católico, pero eso nos llevaría a otras reflexiones. Pero sí que es cierto que hay muchos elementos de modernidad en la neoescolástica. Es un movimiento ambiguo, pero estos elementos de modernidad no son negativos, son elementos eh, hay una ambigüedad de fondo, igual que la hay en Heidegger o en Junger, bueno, en nuestro libro hablamos de ello, supongo que tú también lo has abordado en tu libro. Junger es como bicéfalo, ¿no? Igual que Suárez y esta neoescolástica. Hay una posibilidad moderna y una posibilidad no moderna, y porque más bien es una búsqueda de la síntesis. En uno de los capítulos de mi libro hablamos de Francisco Suárez y cómo no solo es que haya una modernidad incipiente, sino que es el fundamentador metafísico de la modernidad. Y esto Heidegger lo reconoce, por eso dice Der ist der Mann. Y el Der ist der Mann va tanto como elogio como reproche, es ambiguo también. Es Der ist der Mann tanto como este es el hombre a batir, como Der ist der Mann como este es el capo. O sea, lo dice en los dos sentidos, porque es consciente de esa ambigüedad. Y sí, totalmente cierto, pero también se lo apropian, también es cierto que se lo apropian, porque que defendiera el concepto de soberanía popular en el plano político no significa que defendiera eh, de hecho, en su libro Legibus, que habla de cuestiones políticas y de derecho, dice claramente, por un lado, tú lo hablabas antes del concepto de dictadura, por un lado que es necesaria la figura de un dictador, él lo llama un monarca, o sea, no es partidario de un régimen democrático, pero este monarca del que habla Suárez aquí debe estar avalado por el consenso de la soberanía popular. Esto elabora Suárez y toda la neoescolástica hispánica, que es muy sofisticada y compleja, un concepto clave aquí que es el concepto de traslatio, que viene del latín y de la palabra traslaticio, ¿no? Traslaticio semejante. Traslatio. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir traslatio en relación con esto de soberanía popular y al mismo tiempo monarquía? Es contradictorio, ¿no? Pues es por lo siguiente. Soberanía popular y al mismo tiempo monarquía, porque para Suárez y esta neoscolástica, ellos consideran que el derecho inalienable pertenece al pueblo, a la soberanía, al individuo más bien, porque ellos no creen el concepto de pueblo, sería otro tema esto. No hay entes colectivos para esta neoscolástica, igual que para Aristóteles. Para los individuos que se han agregado para formar un pueblo. Otro concepto liberal, por cierto, la comunidad como agregado de individuos. Esto también está en la neoscolástica y en Suárez. Ciertamente, otro elemento liberal. Hay muchos, es verdad. Pero fíjate ahora las diferencias. Dice, sí, el pueblo se reúne, un agregado y un contrato social, otro elemento liberal que está en la neoscolástica, la idea de contrato social, pero buscando el beneficio, el interés general, lo que más le conviene es, una vez que ellos han decidido autogobernarse, le ceden su poder a un monarca que pasa a ser dictador al servicio del pueblo. Suena muy jovesiano esto también, ¿no? Abad Ladet. Y este concepto es el de traslatio, es decir, la soberanía es nuestra, pero se la cedemos a un dictador. La soberanía es nuestra, pero se la cedemos a un dictador. O sea, que soberanía popular sí, pero dictadura también. Esto también estaría en Smith, suena muy smithiano todo esto también, ¿no? Una Sí, de democracia hecho, aclamativa. breve interrupción solo para decir que Ramiro de Maeztu, al fin y al cabo, acabó abogando por una monarquía que, bueno, era un poco liberal o bastante liberal también, pero es curioso que también al final su forma política fuera la monarquía, ¿no? No la democracia, es decir, que estaba un poco en una serie de intelectuales bastante variados de la época, ¿no? Sí, por eso le llaman Edad de Plata, ¿no? A este siglo XX, inicio del siglo XX español, sobre todo, que es tan grande como el siglo de oro, ¿no? O sea, el siglo de plata español, ¿no? Jiménez Caballero, Ortega y Gasset, Maeztu y tantísimos, Valle Inclán y tantísimos otros próceres, ¿no? Y glorias, ¿no? La generación de 27, ¿no? Sí, y el otro elemento que está en el de Legibus, que le distancia a los liberales, uno es la forma de gobierno, ¿no? Forma de gobierno dictatorial o monárquica, pero no absolutista. Clave esto, ¿eh? Monárquico, pero no absolutista, ni de derecho divino de los reyes, sino que este rey emanaría su poder del pueblo en tanto que agregado de individuos. La otra cosa que le desmarca el liberalismo en el de Legibus es que él defiende que esto procede de la ley divina. O sea,
este derecho popular, de soberanía popular, no es que, como en Rousseau, que sea un convenio entre los hombres puramente volitivo, sino que este derecho a la soberanía popular se lo ha cedido Dios, como por alquiler, digamos, que utilizan términos semejantes, de prestado, se lo ha cedido Dios a los hombres. Y por encima, por lo tanto, de la ley humana está lo que llama Suárez la ley divina, la ley natural. Y por encima de la ley divina o ley natural sitúa una todavía superior, que es la ley sagrada. La ley sagrada sería la revelación, después la ley natural, que todas las gentes del mundo, con su raciocinio, las semillas innatas, la puede comprender, y finalmente la ley humana es una escala jerárquica y que la una depende de la otra. Esto ya es totalmente antiliberal. De hecho, Suárez no habría aprobado nunca una constitución legisladora donde el pueblo legisla su propia ley. Para él, la legislación, esto también está en Rousseau, en el contrato social, Rousseau ensalza al Islam, lamentando, ojalá tuviéramos nosotros también una legislación divina. O sea, Rousseau defendía la voluntad popular y el convenio, el contrato social, pero no veía conveniente que los seres humanos legislaran. Entonces, claro, ahí hay muchas diferencias con el liberalismo. Ahora, también es verdad que igual que en su momento hiciera Bartolomé de las Casas y el que le avaló en la polémica con Sepúlveda y todo este tema de la conquista, el genocidio, diría yo, que no se enfaden los legendarios, le avaló uno de los grandes neoescolásticos, que era Domingo de Soto, ¿no? Y Carlos V también le avaló, los dos le avalaron. Luego han tenido que venir algunos personajes a enmendar a Domingo de Soto y Carlos V. Es un poco paradójico, pero perdona, que si no te No, crearé muchos no, enemigos, ningún te creo problema. muchos enemigos diciendo esto. Voy a tener que interrumpirte otra vez, pero no te preocupes que luego Sí, retomamos sí, el no, hilo que tranquilo, tengo aquí. lo que quieras, tú mandas. No, era solo para hacerte una pregunta que esta ya es un poco más abierta y que quizás sea un salto un poco brusco, pero me parece interesante conocer tu opinión, Hassan, y es si esa animadversión que tiene el liberalismo político por el Islam, o sea, ya vemos cómo en 100 años hemos pasado de ciertos autores que podían simpatizar, entre comillas, a hoy en día un páramo y decir, bueno, es que el Islam es todas las mujeres con burka y no sé qué cosas más horribles nos quieren vender, ¿no? Y el Islam es atentados todo el día y demás. Pero claro, obviamente también hay una animadversión contra la forma política, ¿no? Y nos dicen, es que queréis acabar como Afganistán, queréis acabar como Irán, el Islam es una teocracia, es decir, aquí se disparan a mansalva una serie de cuestiones de unos señores a los que es tan fácil como sentarse y decir, a ver, dígame usted las variedades que hay de Islam. Y yo creo que quedaría ya claro, bueno, pues hasta dónde llega su conocimiento del tema, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Crees que puede ser una animadversión menos inocente de lo que parece? Muy buena pregunta, te la agradezco, Guillermo, y gracias por tutearme, también me lo permito yo. Muy buena pregunta. A ver, aquí hay una respuesta rápida y una más elaborada. Te hago primero la rápida, ¿no? Evidentemente, aquí no somos inocentes, ¿eh? No somos inocentes. Esto es un cálculo que obedece, como insinúas bien con tu pregunta, a intereses de fondo que no son que son inconfesables, que son fingidos. El argumentario que se utiliza solo se lo creen ellos. O sea, no es un argumentario creíble, es un instrumento de la propaganda política. Ellos odian al Islam por diversas razones, unas más profundas, otras menos. La menos profunda es el racismo. Todas élites culturales tienen ese narcisismo endogámico de preservar, ¿no? De preservar de manera autocomplaciente pues su cortijo, ¿no? Y entonces eso ya lo dice Spengler, ¿no? En años decisivos, que caen las culturas cuando la élite, los patricios de cada civilización, empiezan a perder este rigor endogámico y pasan a mezclarse, a ser abiertos, a descender al pueblo. Y claro, todo patricio, esto pasaba en la época que apareció el Islam. Los que se opusieron más al Islam eran los patricios árabes y luego los patricios de otros lugares. O sea, ahí hay un elemento humano que siempre ha sucedido, de tipo histórico natural, que siempre las élites patricias son celosas de su idiosincrasia cultural y son ellos los que nos venden luego la moto al pueblo en esto tenía razón Marx, por cierto, pero solo en esto, y también en su análisis económico también asienta como se está viendo, ¿no? Que el capitalismo llega a la crisis final. No soy marxista, por decir esto, igual que por hablar de Jiménez Caballero tampoco soy fascista. Es curioso que se tengan que subrayar este tipo de cosas en esta época en la que estamos, ¿no? De memes y de bromas, ¿no? Pero
esa sería la razón humana, que son patricios, pero la razón profunda, que supongo que es a la que a ti te interesa y por la que preguntas, la razón profunda es, no sé si es confesable aquí, pero bueno, tú has tocado estos temas en tu canal, yo también los he tocado en el mío, y si hablamos, pues hablamos hasta el final, ¿no? Y no dentro de- del sentido común y de la educación y del respeto y de la ley vigente. Pero, claro, esto tiene que ver con que ciertas élites, oligarquías, pues tienen un camino espiritual que es el opuesto al Islam, dejémoslo ahí. Y no me refiero a lo que creen, no me refiero a los judíos, no me refiero a eso. Me refiero a algo, como pensaría alguien simple, no, 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 algo mucho más profundo, más escatológico que eso. Es la lucha del bien contra el mal. Es, es Eso iba a el, decir, eso iba a decir. es la lucha del bien contra el mal, lo que Guénon, que tú supongo que tendrás mucho público guenoniano, ¿no? Como propio nuestro amigo José Montans, en lo que ellos llamarían la contratradición, y así nos entendemos. La contratradición, los designios de las fuerzas del mal, del satanismo, hablando en plata, ¿no? Y claro, el satanismo existe, opera, incluso para el más escéptico de estos temas, que mucha gente es escéptica de estas cuestiones, que se quede con una cosa. No necesita saber si existe o no el demonio, ni esas entidades. Le basta con saber una cosa, que hay unas oligarquías y se puede demostrar con toda clase de documentación y de pruebas que creen perfectamente en eso y que actúan conforme a eso y que se mueven por eso y hasta que son capaces de sacrificar su vida por eso. Decía el Marqués de Sade, qué lástima que ellos, refiriéndose a los religiosos, sean capaces de sacrificarse y ser mártires por su fe. Deberíamos nosotros, refiriéndose, él era miembro de la, no sé si lo sabías, Guillermo, pero Marqués de Sade, según muchas informaciones, era miembro de la Sociedad del Club de Fuego del Infierno, en la que luego se basará nuestro amigo Pasolini para hacer la película Saló, y en la que tú eres un cinéfilo, por cierto, Sí. y en Y la que Bohemian Grove, ¿no? El moderno Bohemian Grove. Se supone que también se basó Kubrick para Ice White Shot, hablando de. Que por cierto, el mi fundador película de. favorita. Ah, pues el Y fundador, si no me equivoco, está enterrado en España. Que además Franco obligó a desenterrar sus huesos. Ahora lo miro. sí, puede ser que por eso se vengaron, ¿no? Con la exhumación del Valle de los Caídos. No conocía ese dato. Pues eso explicaría cosas, ¿no? O sea, o diente por diente, ¿no? Curioso. Sí, y el Crowley también, la abadía de Telema de Crowley, la abadía de Telema de Crowley en Sicilia, en la Sicilia fascista, que seguramente la película Pasolini se inspira en eso, está ambientada en Saló, donde estaba Ébola, por cierto, el autor de Metafísica del Sexo, en la abadía de Telema de Crowley, es el mismo nombre que la Sociedad del Club de Fuego del Infierno denominaba al castillo donde hacían sus rituales, abadía de Telema, exactamente igual. Crowley lo Sí, saca que también de eso. viene de François Rabelais, de Gargantúa y Pantagruel, creo, Exacto, ¿no? sí. Que ahí es donde aparece y además donde dicen la famosa frase, haz lo que quieras, es toda la ley, ¿no? Sí, y que están Bueno, las concepciones, haz tu voluntad, do your will, ¿no? Sería. sí, de Crowley, y que es el mismo pensamiento que anima a Marqués de Sade en su filosofía del tocador, que por cierto glosa el propio Ébola en Metafísica del Sexo, ¿no? Y le pone como uno de los exponentes de la vía de la mano izquierda intuitiva, no teórica, que Ébola defendía. Vía de la mano izquierda, por cierto, que lo mismo, es ambigua. Hemos hecho un vídeo en nuestro canal hablando positivamente de esa vía, mostrando su terreno de ambigüedad y de sus claroscuros y sus diferentes posibilidades. Creo que todas las cosas se deben abordar así, con esa mirada generosa y amplia. Siempre es lo que hace Ibn Arabi, es el método akbariano. Ibn Arabi siempre aborda todas las cosas desde las dos perspectivas, desde su parte divina y su parte saránica, e incluso ambas, una que se eleva por encima de las dos, todavía más profunda, digamos. Es lo que, si nos da tiempo, comentaremos de este capítulo de este libro, ¿no? Y sí, claro, todo esto venía a colación de tu pregunta de por qué atacan a Islam. Evidentemente, estos argumentos que tú has mencionado del velo, de la Sharia, de que quieren imponer un califato, que por cierto, el vídeo donde ahondo en lo que estamos tratando se llama califato esotérico, pero no tiene nada que ver con lo que ellos imaginan, ¿no? Todo esto son manipulación, no creo que sean tan ignorantes de ellos mismos creerse eso. Eso es de cara al vulgo, ¿no? No creo que ellos puedan ser tan ignorantes. Son mentiras porque es inconfesable el verdadero motivo que hemos expuesto aquí.
Bueno, los dos motivos, uno humano, demasiado humano, que es el racismo, y otro satánico, demasiado satánico, ¿no? Y claro, como eso es inconfesable, tienen que vendernos la moto de lo de las grúas, ¿no? Lo del burka, todo eso está sacado de contexto, está exagerado, está... Y claro, también cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Y hay un mecanismo psicológico que es la proyección, ¿no? Que uno proyecta lo que es él, ¿no? Lo proyecta en los demás. Y como él es de una manera, cree que los demás van, como ellos son así. O sea, ellos ya, los apologetas de la leyenda rosa, creen que tienen derecho, lo que decía Bush, ¿no? Bombas de libertad duradera en Irak. Te bombardeo para salvarte, ¿no? O como lo que dicen ahora de Gaza, ¿no? Que como hay allí unos reaccionarios tal, vamos a exterminarlos a todos y así salvamos al mundo de la nación. Esa idea redentora, mesiánica, salvadora, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, que pasa después del Tratado de Westfalia, estas ideas luteranas, liberales, como tú decías, maquiavélicas, absolutistas, nominalistas, toda esta modernidad putrefacta, que tiene una parte buena modernidad, como os mencionaba antes, pero una parte también todo lo contrario. Ellos creen que no hay que respetar al que piensa diferente, que no hay que respetar, que hay que salvar. Tienen esta idea mesiánica de salvar. Y entonces creen que todo vale, es una idea jacobina, ¿no? Una idea jacobina, un falso neutro lo llamarían ahora los posmodernos, pero Goethe lo llama falsa ecumenidad. Falsa ecumenidad, que es como el falso neutro que dicen ahora los posmodernos, ¿no? Y los woke, pero que en esencia se refiere a lo mismo. Fíjate, lo del Islam, muy buena pregunta porque tiene que ver con la doble lectura de lo que Sí, fue la que conquista de América. solo un La momento conquista de América. para apuntar el dato, es Sí. Philip Wharton, que es uno de los fundadores del Hellfire Club. Está Ujú. enterrado en monasterio de Poblet, de donde lo sacó Ajá. Franco, y Estuve ahí. da nombre a una logia que está dentro de la logia de la Gran Logia de Madrid. Solo para aclararlo. Perfecto, que tome nota todo el que nos vea y oiga, porque es revelador y se pueden sacar muchas conclusiones de ahí. Lo desconocía y ahora se entienden cosas como lo del Valle de los Caídos, que pasó en 2023, ¿no? O 2000, sí, o 2024, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, la cuestión es, no, 2023 no, ¿cuándo fue? Fue hace más tiempo, Pues eso no es. lo sé, me bailan ya las fechas después Sí, del tema 2020, pero bueno, con esto sí, ya no te voy a interrumpir más, sencillamente quería apuntar el dato, pero ya te voy a dejar exponer tranquilamente porque ya he hecho demasiadas interrupciones, pero sí, vamos, que en principio a Philip Wharton le movieron los huesos y los herederos de Philip Wharton en venganza le han movido los huesos a Franco, podremos decir, ¿no? En cierto sentido. sí, es quid prodest, ¿no? ¿A quién beneficia? Es la pregunta que encaja, ¿no? Encaja. Claro, no, te agradezco las interrupciones porque dan pie a puntualizar y matizar cosas y vienen al caso. Porque mira, lo que me preguntabas del Islam es el mismo dilema que entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas se da en torno a los indígenas, a los indios. Es exactamente lo mismo, el mismo esquema filosófico conceptual. Y fíjate, Guillermo, que cuando España llega ahí, los conquistadores, los escritos de Colón, los diarios de Colón los describe que hacen toda clase de salvajadas, ¿no? Algunas serán verdad, otras serán mentira, unas serán exageraciones. Bueno, es verdad que eran antropófagos, etcétera, etcétera, idólatras, etcétera, etcétera. Sacrificaban a niños. Eh, sin embargo, tanto Domingo de Soto como Bartolomé de las Casas, frente a este tipo de cuestiones, mantienen la sangre fría. Y hay un libro muy interesante de Bartolomé de las Casas, hablando de todo este universo del siglo de oro, que es el Renacimiento y el Barroco. En el libro de Bartolomé de las Casas, de Regia Potestate, que traducen como derecho a autodeterminación, y que, por cierto, lo edita el franquismo. O sea, que el franquismo era menos franquista, menos papista que el Papa, que los franquistas de hoy. Como Marx era menos marxista que los marxistas, ¿no? El franquismo era menos franquista, o la caricatura que nos ha hecho el franquismo, cuando edita a Bartolomé las Casas y le hace un monumento a Simón Bolívar. Y el propio Jiménez Caballero, del que estamos hablando, escribe un libro de exaltación de Simón Bolívar. Qué extraño todo esto, ¿no? O sea, el autor, el intelectual orgánico que fue el franquismo después, Jiménez Caballero, es menos franquista que los franquistas de hoy. Cosas verdes, ¿no?
Pues claro, ¿cuál es la reflexión que se hace en torno a los indígenas, a los amerindios, a los pobladores nativos originarios de América? Hay unos que creen y que están influidos por ya han perdido la conexión con el pensamiento tradicional, con el pensamiento escolástico, en el que está incardinado Suárez, Bartolomé de las Casas, que era un tradicional escolástico, no era uno que pasaba por ahí y que sale de la nada. Él está inspirado en Francisco de Vitoria y le avala Domingo de Soto. Y en este libro de Regia Potestate, Bartolomé de las Casas, y Suárez piensa exactamente igual que él, nos da la respuesta a tu pregunta sobre el Islam, porque esto que él dice de los indios vale exactamente igual para lo que debería ser, en sede de ley natural, la postura de un verdadero tradicional o tradicionalista con mayúsculas, o de un verdadero hispanista, verdadero, no de leyenda rosa, y de un verdadero defensor de la ley natural, los principios filosóficos innatos, los derechos humanos, etcétera, dentro de toda esta cosmovisión escolástica tradicional que es la que debería prevalecer, porque no es un convenio, está en Ibn Arabi, está en Aristóteles, forma parte de la ley natural, pero sería extendernos mucho. ¿Qué es lo que dice Bartolomé de las Casas en ese libro? Da 6 argumentos, que no voy a enumerar aquí, he hecho vídeos en mi canal explicándolos, por los cuales él dice que no hay derecho alguno, por parte de los españoles, cristianos, etcétera, a enajenar de sus tierras a los indígenas, mucho menos a matarlos, ni a robarlos, ni a usurparles su soberanía. Y dice Bartolomé de las Casas, que utilizando toda esta conceptualización escolástica, aristotélica, incluso acudiendo a la revelación, ¿no? A las escrituras, por la parte que sea verdad de las escrituras, según la óptica islámica, ¿no? Si me permites, pero acudiendo a eso, Bartolomé de las Casas dice que, subraya en este texto, ¿no? De Regia Potestate, traducido como el derecho a autodeterminación, el derecho a autodeterminación de los pueblos a su propia soberanía, ¿no? Que también sería liberal, como bien apuntaste, pero que no es el liberalismo de hoy, es otra cosa, es una cosa de centro, diría yo, ¿eh? Ni izquierda ni derecha, centro, con mayúsculas también, no el centro liberal, obviamente, haciendo esta precisión. Dice que, y subraya, incluso aunque sean antropófagos, aunque sean caníbales, hagan lo que hagan, aunque nos repugnen a nuestra moral, no tenemos derecho, en sede de ley natural, a robarles, a usurparles su soberanía, a conquistarles y a salvarles, y en nombre de, incluso en nombre de la ley natural misma que él defiende y que es el fundamento de todo esto, ni siquiera por eso tenemos derecho a hacer esto. Porque dentro de la ley natural, uno de sus puntos fundamentales es el respeto a la soberanía intrínseca e inalienable de los pueblos. Nadie tiene derecho a salvarlos. Y fíjate la conexión que esto tiene con el propio Islam. En el Corán se dice la ekrafidin, que quiere decir no hay coacción en la religión. Es exactamente el mismo fundamento, el mismo principio. El Islam, esto en contra de lo que creen los islamófobos, pero en contra también de estas corrientes creadas por Occidente, Daesh, Al-Qaeda, que propiamente no son islámicas. Quizá haya musulmanes ahí, pero han de ser sumamente ignorantes, sumamente descerebrados o locos o servicios secretos o lo que tú quieras. Pero todo eso, esos extremismos, esto en el Corán dice claramente que no hay, el extremismo perdió a los pueblos antiguos, no hagáis extremismo. Y además el nombre ISIS, yo creo que deja muy claro que quien está detrás no es musulmán, ¿no? Diría yo. O sea, creo que no es un nombre inocente, ¿no? Por no hablar de que los cerebros de Al-Qaeda, que además están, y los hermanos musulmanes y otros, están construidos o por los servicios secretos norteamericanos o por los servicios secretos israelíes, y esto está más que demostrado, o sea que poca Claro, duda, ISIS ¿no? hace referencia no solo al paganismo egipcio, sino también Israel Service, ¿no? Muchos han comentado esto, ¿no? Muchos conspiranoólogos han visto ahí que, de hecho, el término ISIS, Israel Service, Servicios Secretos Israelíes, existía ese término como tal, ¿eh? O sea, que son diferentes guiños y ya has hablado de esto, hay mucha documentación al respecto. Hay el congresista americano LaRouche, que ha escrito mucho al respecto. Devil's Game, el libro Devil's Game de Dreyfus, no sospechoso de filo islámico ni nada por el estilo, donde explica la conexión que hay entre estos grupos y el poder anglosionista. Eso ha sido siempre así, ¿no? O sea, es histórico, incluso si indagamos en los hermanos musulmanes, que indague la gente y vea lo que hay detrás de todo esto. Que se pregunten por qué los hermanos musulmanes son totalmente legales en Francia y en España,
e incluso no solo legales, sino que esto también me hará ganarme enemigos, pero bueno, no estamos aquí para, para hacer amigos. Bueno, pues claro, les convierten en los interlocutores oficiales de las federaciones islámicas. Esto lo denuncia un miembro de los servicios secretos americanos de origen italiano, que si no recuerdo mal, su nombre, no recuerdo ahora, en nuestro libro Fodio Marxismo y Yunguismo, que está en Amazon también, mencionamos a esta persona, Lorenzo Vidino, ya me ha venido, Lorenzo Vidino, lo pueden buscar, acusa a Alemania, al Estado alemán, de convertir a la filial turca de los hermanos musulmanes, todo este mundo ligado a Qatar y Turquía, y si uno estira de ahí, puede entender cosas, puede entender por qué cae Assad, puede entender por qué Golani es recibido con alfombra roja por Macron, puede entender por qué Israel ha ocupado la mitad de Siria y por qué Golani ha renunciado a los altos del Golán. Puede entender también la pregunta que se hacía Assad, ¿por qué jamás me ha traicionado con todo el apoyo que les he dado en el pasado y apoyan a los rebeldes que no les aportan ningún beneficio geoestratégico? ¿Por qué? Se pregunta esto Assad en una entrevista. Bashar al-Assad, ya después de haber caído, ¿no? O de haber escapado. ¿Por qué jamás me ha traicionado y apoya a este rebelde que además a ellos en principio no les sirve de nada? Claro, hay que preguntarse qué es jamás. Ya lo dijo el jefe de la Knesset israelí, ¿no? Insinuó tal cosa. Hay que indagar, que cada uno saque sus propias conclusiones. No estamos aquí para guiar a nadie, sino para mostrar senderos y que cada uno investigue, ¿no? Claro, esto es así, ¿no? ISIS tal, y esto venía a cuento de Bartolomé de las Casas está reconociendo unos derechos intrínsecos en ley natural, que todo esto se pierde en el mundo moderno, tanto en Occidente como en estas sectas creadas por Occidente, y en el mundo islámico real, el verdadero Islam tradicional, está exactamente en la misma perspectiva de aceptamiento y reconocimiento de los derechos del otro. Por ejemplo, el Islam prohíbe totalmente imponer el Islam en sociedades, países que no son musulmanes. Eso está igual, la misma perspectiva que un Bartolomé de las Casas respecto a los indios. Por eso te digo que es lo mismo, ¿eh? Es la misma concepción de ley natural tradicional. Totalmente prohibido que, por ejemplo, en Alemania o en España los musulmanes impusiéramos a la fuerza la Sharia ahí. Pero es que además, en el tema de la Sharia, que es de la madre del cordero y todo esto, hay muchos malentendidos. Los islamófobos, con malicia, se piensan que Sharia es un corpus de todo o nada, ¿no? De una pieza, ¿no? Sí o sí. No, la Sharia no es así, o sea, no es una cosa de una pieza que la impones sí o sí con una única posibilidad, ¿no? Es poliédrica, es elástica, es más posmoderna de lo que ellos creen, ¿no? Es más posmoderna de lo que ellos creen en el sentido de que es líquida, elástica, adaptativa, flexible, como era el pensamiento tradicional, de hecho. Y que por eso la posmodernidad también tiene muchos claroscuros, como lo que estamos hablando, ¿no? Es ambigua también, ¿no? Es una zona de ambigüedad. La Sharia, por ejemplo, dice Guillermo que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y ya no solo en el caso de un país no musulmán, que está claro que no se puede imponer, y eso también es Sharia. O sea, aquí en España, ahora mismo, impera la Sharia. Y uno decía, ¿pero qué está diciendo esto? No, pero, claro, porque lo digo porque el que se sorprende es que no conoce la Sharia. Aquí en España ahora mismo impera la Sharia. ¿Cómo que impera la Sharia? ¿No? Porque el hecho de que estemos en un país no musulmán, que es legítimo que nos guste más o menos y hablemos de las cloacas y del régimen 78, pero formalmente es un Estado legítimo con un contrato social y los pactos se han de respetar. Eso lo dice también el Corán, los pactos se han de respetar. Y formalmente es un Estado legítimo. Otra cosa es las cosas que ya sabemos que hay detrás, pero oficialmente, formalmente, es un Estado legítimo que hay que respetar. Eso está dentro de la Sharia. Por lo tanto, el Estado español que hay ahora está aplicando la Sharia. O sea, está aplicando una de las posibilidades de la Sharia. O sea, la Sharia no es una única posibilidad, no es solo la posibilidad de... Vale, eso en el mundo no islámico. Pero en el mundo islámico pasa también algo sorprendente para muchos, que quizás lo oigan por primera vez. Tampoco se trata de que en el mundo islámico sí o sí, o sea, vamos con todo, sí o sí, se haya de imponer todos los puntos de la Sharia uno por uno, sí o sí. No, no es así. La Sharia no es esto. Por ejemplo, para aplicarse, los islamófobos se centran solo en los aspectos punitivos de la Sharia, como si la Sharia solo fuera lo punitivo, que es lo menos importante
lo menos trascendente, lo menos relevante. Si tú coges el Muwatta, que es un libro de derecho islámico, ¿no? Del Imam Malik, que es uno de los libros fundamentales del fiqh islámico, los aspectos punitivos son un 5% del libro, un 5%. Pero es que además ese 5% de los aspectos punitivos son tan garantistas. O sea, la Sharia, Guillermo, es tan garantista que es prácticamente imposible que se aplique. O sea, está hecha ahí más como disuasoria y aquí la gente dirá, este está blanqueando aquí. No, no estoy blanqueando nada. Si esto es lo que es. Podría decir cosas que no les gustarían oír, ¿no? No se trata de blanquear. Se trata de lo que es. Mira, por ejemplo, para castigar el castigo de fornicación, que el Islam lo castiga, y aquí no blanqueamos, lo castiga con latigazos, y si es adulterio, pena de muerte, y si es sodomía, o sea, homosexual, también pena de muerte. Ahora bien, y claro, aquí no estoy blanqueando, aquí digo lo que es, ¿vale? Pero, ¿cuáles son las condiciones de esto? Primero, que ha de ser en un país musulmán. Segundo, que solo lo puede aplicar el emir, no hay patrulla de la moral. O sea, esos que van haciendo patrulla moral, eso no tiene nada que ver con el Islam. O sea, además, el Islam dice en hadices claramente que si uno ve a alguien hacer algo de esas cosas, que mire para otro lado y corra un tupido velo. Hay un hadiz que dice, quien cubra a su hermano, Alá le cubrirá el día del juicio. O sea, primero de todo se insta a taparlo. Segundo de todo, para que eso se aplique el castigo, ha de ser solo a un musulmán y en un país musulmán. A los no musulmanes, incluso viviendo en países musulmanes, no están sujetos a eso. Goitisolo, Juan Goitisolo y Jean Genet, los dos vivían en Marruecos. Eran homosexuales confesos, todo el mundo lo sabía. ¿Tuvieron algún problema en Marruecos? Ninguno. Y me permito añadir William Burroughs, Michel Foucault, o sea, bueno, no ha habido pocos viajando a países musulmanes y saliendo ilesos, ¿eh? Rilke, Rilke, exactamente. Y que, por cierto, Foucault apoyó la revolución de Khomeini, ¿no? Entre otras cosas. Y sí, y no solo eso, sino que a Jean Genet y a Goitisolo, Marruecos les hizo funeral de Estado. Mientras que Francia y España se olvidaban de ellos, les hizo funeral de Estado. Pero es que además, Goitisolo prefirió Marruecos a la España que acababa de la transición, a la primeriza España democrática. Se sentía más seguro y más cómodo en el Marruecos de Hassan II que en la España democrática de Suárez o Felipe González, que estuviera en ese momento. Bueno, además Eh, creo que no decimos tampoco nada excepcional si reconocemos que el rey de Marruecos es homosexual, ¿no? bueno, Guillermo, ahí si me permites, yo en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, no No, por pienso lo mismo, ¿no? supuesto, o sea, probablemente esté equivocado. Yo es lo que me ha llegado y reconozco desde luego mi inferioridad No, no, de conocimiento en no este pasa asunto. nada. Y si dices que no es así, pues mira, o sea, es lo que me había llegado, pero tú estarás mucho mejor informado, ¿eh? Yo solo era lo que me había llegado a mí. Bueno, eso No, forma parte no vamos a pelearnos por esto, no vamos a No, pelearnos por por supuesto. esto, porque ya nos van a sacudir del otro lado. Entonces, Sí. o sea que vamos a obviar ese No, comentario. tranquilo, puedes decir lo que quieras, faltaría más, eres el dueño, No, estás en no, tu claro, canal. claro, pero bueno, que decir No, que simplemente te quiero. digo que yo no comparto, Sí. pero no pasa nada, tú puedes decir No, lo no, que que quiero quieras. decir No, que, o sea, por eso, que precisamente tú sabrás mucho mejor que yo el asunto porque lo he estudiado mucho menos. Pero, pero bueno, es curioso este tema y sobre todo cómo ese ecumenismo, ¿no? Nos conduce también al califato, ¿no? En cierto sentido, tal y como lo entiende Ibn Arabi, ¿no? exactamente. O sea, esta manera, claro, porque nos estamos alargando mucho con cuestiones más Por tangenciales, culpa pero mía, es por para culpa que... mía, ha sido por No, mis no, tranquilo, preguntas. tranquilo. Pero el público debe familiarizarse, pues sé que tienes mucho público, Guillermo, y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, aprovecho para decir. Es una forma de adentrarse en el ambiente real de lo que estamos tratando, que es este garantismo, este respeto al no musulmán en países musulmanes, e incluso si fuera un musulmán al que atrapan haciendo eso, se necesitan 4 testigos oculares si son hombres de buena reputación, si son mujeres 8. Y no solo eso, no es suficiente, sino que además de que se les insta a taparlo, en el caso de que se quisieran finalmente denunciar estos 4 testigos de buena reputación musulmanes, o 8 si son mujeres, deberían asegurarse hasta tal punto de que realmente fue eso, o sea, una penetración, perdón por decirlo, mencionarlo en tu canal, que deberían pasar una cuerda entre los dos cuerpos. Y si la cuerda no pasa,
se considera que es. Pero si la cuerda, forzando hasta el máximo, pasa, se considera que no hay prueba absoluta. Hasta tal punto llega el garantismo que aunque si estuvieran, si les pillan con las manos en la masa haciendo eso, pero la cuerda todavía no pasó porque todavía no era el segundo en que eso acabó de consumarse, no se aplica el castigo. Y el que acusara sin esa certeza absoluta es castigado. Pues, claro, que tiene, es de esto a el meme de la grúa, hay un mundo, Guillermo, o sea, de esto al meme de la grúa, y claro, muchos dirán, no, pero se les condena igual, vale, con todos estos matices. Bueno, y yo te digo a ti, ¿y la Hungría de Orbán? Yo te preguntaría una cosa, ¿dónde estaría más seguro Goytisolo? ¿En Marruecos actual o en el donde él estaba, que todavía era más conservador donde él estaba, o en la Hungría de Orbán actualmente? Yo me hago esta pregunta, sinceramente, o en la España de Franco, ya no digamos. En la España de Franco el garantismo era cero y bastaba con un policía mal encarado para coger a Lorca o a Molina y acabar con ellos, y ya no solo por hacerlo de la cuerda, sino al más mínimo supuesto de que ellos sospecharan que era de la otra acera, se lo llevaban al pelotón de fusilamiento, y eso es así. Y con Orbán no es como el franquismo tanto, pero si está más cerca de algo, es más cerca del franquismo que el Marruecos de Goytisol. Claro, esto lo debe saber la gente. Pero claro, si esto lo explicaran así, se deshace la potencia del discurso islamófobo, pierde mucho fuste, ¿no? Pierde mucha potencia este discurso, si se explica así como es. Pero es que además hay otro detalle más, y perdona, que yo también me estoy yendo por ramas, pero considero que es pertinente y que hay que aclararlo y explicarlo bien, ¿no? Es que hay otro detalle más, Guillermo, por si no faltara todo, por si faltara algo más después de todo esto. Es que hay algo todavía más, que es, primero, que el único que tiene potestad para aplicarlo, cumplidos todas las condiciones, es el emir, y tiene además el derecho de hacer el indulto si lo considera, etcétera, etcétera. No hay patrullas de la moral, uno si ve una cosa no tiene derecho él de castigar ni de hacer nada, ni en el mundo islámico, ni aquí mucho menos, pero es que en el mundo islámico tampoco, porque hay unas garantías procesales. Si uno ve algo, veo que un musulmán está bebiendo alcohol, etcétera, dice un hadith, cuando veas a un hermano hacer algo, ponle 25 excusas antes. Tú no seas un inquisidor. O sea, no es como la Inquisición. O sea, el Islam prohíbe el espionaje. Hay un hadith que Omar al-Khattab, de casualidad, vio que estaban comiendo en Ramadán, durante el tiempo de Ramadán, una gente les dijo, eso no se puede hacer, y ellos dijeron, tampoco, recuerda que tampoco se puede espiar. Entonces él lo dijo, lo dejamos en tablas. Ese es el espíritu del Islam, un espíritu indulgente, que también hay rigor y hay indulgencia, un término medio. El Islam es el camino medio, el camino a la moderación. Evidentemente no vamos a vender la moto de que es una cosa hippie, no, pero tampoco es Franco, ni tampoco es, ni siquiera diría que es Orban, y mucho menos, por supuesto, no son esas sectas que hemos mencionado anteriormente. Es una cosa mucho más equilibrada de lo que ellos creen. Y son mucho, yo diría una cosa, ya quisieran, ya quisiéramos los musulmanes tener en Europa los mismos derechos, lo cambiaríamos ahora mismo, los mismos derechos y prerrogativas que el mundo islámico le da a la gente del libro en los países islámicos cuando se aplica la jurisdicción islámica. Es decir, les da hasta tal punto, pregúntale, Guillermo, a los rabinos de Irán o a los rabinos de Marruecos cómo están. Te van a decir, si dicen la verdad y si son sinceros, mucho mejor que en Israel o en la entidad sionista. Mucho mejor. He hablado con un rabino que se llama Samuel, que me lo dice claramente. ¿Por qué? Mucho mejor en Marruecos y en Irán que en la entidad sionista. De entrada, la entidad sionista les obliga a ir al ejército. Evidentemente, ni en Irán ni en Marruecos les obligan a ir al ejército. Tienen su propia ley, pueden hacer sus ritos, nadie les pregunta nada, nadie indaga, nadie hace pesquisas. Son una, como diría Macron, una contracomunidad. Sí, pero una contracomunidad sin problema alguno de serlo. Sin problema alguno de serlo. Ese es el espíritu del Islam. No es jacobino, no es totalitario, no es homologador. Permite la existencia de contracomunidades, lo que no permiten ellos. Sí, como ciudadanos de segunda, vale, ciertamente, como ciudadanos de segunda, pero ya quisiéramos nosotros, o sea, los musulmanes que vivimos en España, ser ese tipo de ciudadanos de segunda. Es más, los cristianos tradicionalistas conservadores quisieran ser en España misma hoy, no sé si conoces a Paco Tantaui, por ejemplo, que lo dice esto, es un cristiano que vive en Tánger, muy famoso en TikTok y tal. O sea, los cristianos tradicionalistas conservadores que viven en España, si lo supieran, pedirían ahora mismo las prerrogativas
que los cristianos tienen en el mundo islámico tradicional para España ahora. O sea, España es menos generosa con los cristianos en sus ritos, en sus ceremonias, en sus derechos, etcétera, que lo que sería un país islámico con ellos. Lo mismo que decíamos de los rabinos comparando Israel. O sea, esa es la realidad. Y bueno, la gente no se lo va a creer, que investiguen, que no tomen por cierto lo que yo digo, que investiguen. Pero lo que te quería decir para finalizar este apartado, que va en relación con lo que decíamos de los indígenas y esa búsqueda de la ecumenidad, de la concordia, el llamado a una palabra común que dice el Corán, es que si faltara algo más, es el hecho siguiente. Si, dice, esto está en el fiqh, en el derecho islámico, especialmente en el derecho maliki, ¿no? Si a pesar de que se han cumplido todos los requisitos que hemos mencionado, que son casi imposibles, ¿no? Prácticamente habría que hacer una escena de OnlyFans, ¿no? Para que, en plena calle, para que esto pudiera aplicarse el castigo. Pero si, aún así, si todo esto ya se pudiera aplicar, que se han pasado todos estos filtros, cabe la posibilidad de que no se cumpla la condición de aplicar este castigo si los ulemá y el emir, que es el que tiene la última palabra, decide, y es un decisionismo en clave smithiana, o sea, un decisionismo que es una apuesta, que no hace falta tener la certeza, sino que apuesto por aquí o apuesto por allá, queda a su disposición, ¿no? Si el emir considera que eso va a afectar al maslaja, que es un concepto clave en la ley islámica, es decir, maslaja, el interés general, si aplicar este castigo va a provocar que eso perjudique al interés islámico, al interés general de ese país islámico, ¿por qué? Por ejemplo, pues porque haya campañas en Occidente, manifestaciones masivas que afecten a relaciones diplomáticas, al comercio, o que provoque alborotos, o que la gente que está muy secularizada en el propio mundo islámico haga rebeliones, etcétera, y considera, oye, pues nos conviene más, no hay condiciones para aplicar esto. O sea, no es un sí o sí. O sea, siempre es la búsqueda, uno de los principios de FIC es el beneficio de interés general. Queda claro entonces que no es lo de la grúa, no es el meme este de que siempre dicen los islamófobos, que son 4 frases hechas, lo de la grúa, lo del burka y no sé, y siempre se van a lo mismo, ¿eh? Siempre se van. ¿Por qué nunca mencionan la prohibición del alcohol y de los juegos de azar? Podrían irse a eso, que aquí son perfectamente legales, o de la prostitución. Parece que eso no, ahí no les gusta hacer propaganda con eso, porque a lo mejor al público europeo les parecería bien que se prohíba el alcoholismo, los juegos de azar y la prostitución. Sí, yo siempre digo eso, ¿no? Yo siempre digo, yo he trabajado en un sitio de juegos de azar, o sea, que te puedo asegurar que es un pozo sin fondo de humanos desechados por propia voluntad, pero sobre todo por una adicción, ¿no? Que parece que supera su voluntad, ¿no? Y eso está muy bien. Pero siempre pongo el ejemplo de por qué nos parece bien que una mujer se prostituya en OnlyFans y nos parece mal que una mujer se cubra, ¿no? O sea, ¿por qué nos parece mejor? ¿Por qué consideramos que una mujer se descubra por voluntad es libertad? ¿Y por qué consideramos que una mujer se cubra por voluntad no es libertad, ¿no? O sea, sobre todo cuando si el argumento es que la imposición de un atuendo viene de parte de hombres, bueno, habría que investigar de dónde viene OnlyFans, de dónde viene la pornografía, de dónde vienen una serie de cuestiones y ver que también lo han propuesto una serie de hombres, ¿no? Además con unos apellidos muy curiosos. Pero a mí es una de las cosas que más me llama la atención. Digo, bueno, a lo mejor lo que habría que hacer es preocuparse por lo que han hecho las mujeres tradicionalmente en Occidente, ¿no? Pero eso parece que tampoco se lo quiere plantear nadie, ¿no? Claro, pues les desinflaría el relato, ¿no? La narrativa. Estamos en el mundo de las narrativas. Y esto, por ejemplo, que mencionas de la imposición del velo, de entrada es una autoimposición para el creyente. Si una mujer es Dios quien lo ordena, no el hombre, ¿no? El hombre tiene el derecho matrimonial o el padre de la hija, pero él no tiene la potestad, ni siquiera volvemos a lo de antes, ¿no? Que hay unas garantías procesales y mucho más si estamos en un país que no es islámico. Un hombre en la calle musulmán no puede obligar aquí en un mundo, y ni siquiera en un mundo islámico tampoco, a una mujer a cubrirse. Ella está obligada con Dios, pero yo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Yo me voy a Irán y veo que, o a, yo que sé, a Turquía, o donde sea, o a Marruecos, y veo que una mujer aparentemente musulmana no lleva el hijab, yo no tengo ninguna autoridad islámica para taparla a la fuerza. No sé, los salafistas o las patrullas de la moral o estas sectas creadas por Occidente creerán que sí. Es totalmente falso. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer el papel de emir. Esto hay unas garantías procesales. Primero de todo, yo no soy quien para juzgar, yo no sé, ni siquiera sé si es musulmana, ni me importa saberlo. Puede ser judía, que tenga aspecto árabe, puede ser cristiana, etcétera. Puede ser que esté loca, y si está loca, no tiene esa obligación.
puede ser que por una razón de enfermedad no debe llevarlo, puede ser un sinfín de supuestos. Y por lo tanto, y también está lo de exacto, lo que hemos mencionado antes, de mirar para otro lado y tal. Por lo tanto, tampoco es así como lo pintan. Que haya grupos y sectas que sí que lo hagan por una incomprensión total del Islam y también algunos por cierta mentalidad tribal, de sociedades agrarias, tribales, que lo hacen por cuestiones más bien de tipo, no por un espíritu religioso, sino por un espíritu del que dirán, de esta mentalidad de gueto, ¿no? Pero eso es otra cosa. Y además, si eso pasa, el responsable es policial, el responsable aquí es el Código Penal español, que lo apliquen y ya está, se acaba el problema. O sea, si eso pasa, eso es responsabilidad de las autoridades españoles. Y si pasa es que están fallando las autoridades españolas. ¿A nosotros qué nos están contando? Si ese tipo de cosas suceden, es que están fallando el propio Código Penal y las autoridades españolas. No es un problema del Islam, es un problema de ustedes. Y si hay musulmanes que hacen ciertas cosas que no se deben hacer, como si, por ejemplo, un musulmán está bebiendo vino aquí, no tenemos autoridad de impedirle que lo haga. Es lo de, y ni siquiera en un país islámico. Es lo de antes. Hay unos derechos procesales, etcétera, etcétera. No voy a repetir lo mismo, ¿no? Y claro, con el tema de los indígenas es exactamente la misma óptica. Hay gente que cree que como Bush puede haber bombas de libertad duradera para salvarles de la idolatría, de la antropofagia. La perspectiva de Bartolomé y las Casas de la Escolástica es que hay que respetar, eso está en ley natural, su soberanía. Nos guste o no nos guste. Qué fácil sería respetar solo lo que nos guste, pero eso no es concordia ni convivencia ni talante democrático, ¿no? Ni el espíritu evangélico. Ama a tus, pues se os ha dicho amar a vuestros, al prójimo, ¿no? Yo os digo amar a vuestros enemigos. Eso es lo difícil, ¿eh? Amar al prójimo es fácil. Y este es el espíritu de esta ley natural. El otro punto para introducir lo que era el pensamiento del siglo de oro español, Guillermo, es que el poder temporal y el poder espiritual estaban equilibrados en ese mundo del siglo de oro español. Estaban equilibrados. Quiere decir que estaban amortiguadas estas tendencias de guelfos y gibelinos de la época de Dante y que tanto habla Sí, que Évola. es lo que el liberal llama teocracia. Sí, venga, toma, teocracia, ya está, da igual. ¿Para qué queremos más conocimiento de teoría política? Ellos ya lo llaman teocracia, ¿no? A todo intento de que haya un poder espiritual que pinta en política, ¿no? O sea, es una cuestión que hasta hace muy poquitos siglos estaba en absolutamente todas las civilizaciones y que además va de la mano del imperio, ¿no? El imperio tiene un pontífice que es un puente entre ambos mundos, ¿no? El terrenal y el espiritual. Sí, si te fijas, Guillermo, el símbolo del Imperio Español, el águila bicefala toledana, Toledo era la sede del Imperio Carlos V, son como las dos cabezas de Janos que mira a un lado y a otro, a oriente y a occidente, simbolizando pues el poder espiritual y el poder temporal, ¿no? Lo solar y lo lunar, que dice Ébola, y con todos los matices que esto tenga. Pero claro, el imperio no es ni uno ni otro, es el tercero ausente. Es el tercero ausente que permite a los otros dos. Y esto estaba equilibrado. ¿Qué quiere decir? Como lo que dice el Evangelio, data al y que lo repite Goethe al final de Genio de España, para Dios y al César, que era el lema que luego los falangistas navarros acuñaron, otro término creado por Goethe, que era un góngora de su época, un creador de palabras y términos, para Dios y al César. Es decir, el Evangelio dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el poder espiritual, en este caso, en esa época, el papado, no interfería y no pretendía el monopolio de las cuestiones que no eran de su jurisdicción, pero a su vez tampoco se sobrepasaba el otro polo, que es el poder civil, el poder laico, el poder del imperio. Estaba, que el imperio, mejor dicho, siempre hay esa tendencia a, el imperio no es ni uno ni otro, es el vértice de los dos. Es el águila bicéfala del imperio, no es la parte monárquica. Ahí Ébola a veces se contradice. En el vídeo que yo he hecho, yo mismo caía en esa propia tendencia de confundir la tradición primordial, el imperio, el ecúmeno, con uno de los polos. Ahí siempre a su vez también le pasa. Heidegger habla mucho de esto, ¿no? Pues esta bicefalia ese es de lo que estamos hablando. Ese es la catolicidad, ese es el imperium, esa es la ecúmene. Y estaba equilibrado. Pero ¿qué pasa? A partir de Westfalia se desequilibra esto, se desequilibra, tanto por un lado como por otro. Por el lado del poder, que diría Ébola, que degenera en titanismo, ¿no? El poder monárquico
se vuelve laico, que quiere crear lo que decíamos antes, una legislación creada por hombres frente a la revelación y acaparar todo el poder o incluso atribuirle a los reyes un derecho divino, que ya Suárez en Defensa Fidei lo condena y lo ataca, ¿no? Eso es por el lado de la degeneración, el maquiavelismo, podemos decir así, ¿no? El schmittianismo, ¿no? El Schmitt, y en esto cae, desgraciadamente, Alain de Benoit, que es schmittiano, y él dice que él no cree en en los inteligibles, no cree en los universales, se declara nominalista. Siempre lo dice, ¿no? Que él se declara nominalista. Y claro, como Schmitt, que Schmitt lo llama esto el realismo político. Aquí es donde ya hay el declive. Esto es curioso, pequeña interrupción, Hassan. Es curioso porque mi amigo Ignacio Pérez, que es muy listo, vio el primer vídeo mío sobre la hispanidad en mi canal y me dijo el tema de Alain de Benoit y caer en este nominalismo y cómo se lo contagia a Dugin, ¿no? Entonces me parece muy interesante que dé su opinión al respecto porque creo que es una cuestión importante, ¿no? Y también esa diferencia que está usted haciendo entre, bueno, te he vuelto a hablar de usted, que estás haciendo entre nominalismo y el ideal universalista del imperio, pues también es muy interesante tratarla, creo yo, ¿no? El ecumenismo, diríamos. Es fundamental y te agradezco que introduzcas el tema de Dugin porque efectivamente Dugin, que para muchos es un referente del mundo tradicional, en realidad, y otra vez me gano más enemigos aún, me voy a ganar, y espero que no te salpique a ti por mi culpa, que espero tener contigo una relación cordial Entre los que y me más. gano yo y los que puedas sumar tú, qué decir, pues nada, mira, dos que cuatro, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro, he hecho un vídeo en mi canal sobre Dugin y Rusia, muy crítico. Al mismo tiempo, yo estoy del lado de Rusia, obviamente, pero dentro de estar de ese lado, y del lado de Venezuela y de Irán, obviamente, pero dentro de ese lado con una postura autocrítica dentro de ese lado, haciendo el símil con el nacionalsocialismo privado de Heidegger, ¿no? Una postura autocrítica dentro de lo que estaba. Claro, autocrítica porque Dugin, efectivamente, como tú has dicho, es nominalista, igual que Alain de Benoit, con el que está muy estrechamente ligado, igual que está muy estrechamente ligado al movimiento de la alt-right, la derecha alternativa americana, hasta el punto de que la mujer del que era el principal vocero, Spencer, al principio, últimamente lo era Kirk, pero al principio lo era Spencer, su mujer es la traductora oficial de Dugin al inglés en Estados Unidos, ¿no? Y es rusa, ¿no? Es una conexión muy estrecha, ¿no? Y claro, Alain de Benoit, igual que Dugin, me sorprende mucho una cosa que dice, que en lugar de apelar al derecho en ley natural a la soberanía de los pueblos, él apela igual que Harari, ¿no? Hariri, perdón, ¿cómo se llama? ¿Harari o Hariri? ¿El Noah Harari o Noah Hariri? Ahora lo confundo. Yuval Noah Harari se llama, sí. Noah Harari, sí, lo confundo porque había un presidente sirio que se llamaba Hariri, ¿no? Sí, es verdad, es Eh, verdad. Noah Harari. Noah Harari siempre me trabo ahí. Sí, él ha dicho, Noah Harari, que el creador bueno, uno de los impulsores del transhumanismo, ¿no? Al que Dugin ataca, pero piensa igual que él en este punto. Y esto es muy preocupante. De hecho, llamo a este vídeo la postura preocupante de Dugin y Rusia en interrogante. Y Dugin dice Harari, la ley natural no existe, lo dice textual. Puedes buscar que hizo estas declaraciones. La ley natural no existe. Estos son patrañas escolásticas de lo que estamos hablando, justamente, que se pierde el concepto de verdades de razón. Toda esta modernidad maquiavélica, luterana, calvinista, anglosionista, lo echa por tierra. Dice lo que esto va del el derecho de la fuerza, no la fuerza de la razón, sino el derecho a la fuerza. Esta apelación al derecho a la fuerza efectivamente está en Dugin. Dugin le he leído en muchísimos artículos oponerse a la idea del mundo basado en reglas, que es verdad que los americanos y Occidente y la ONU lo usan como retórica, cuando hablan de comunidad internacional, hace lo mismo que Whitson con la Sociedad de Naciones. Decía Smith, quien dice humanidad quiere engañar, y esto en la práctica es verdad, pero una cosa es atacar a toda esa retórica liberal y otra, atacar al fondo conceptual de la parte de verdad que tiene eso, porque si tú atacas la idea del concierto de naciones, de ley natural, de la soberanía intrínseca de los pueblos, todo lo que hemos mencionado a propósito de la hispanidad verdadera, de Bartolomé de las Casas, Domingo de Soto, todos estos conceptos, ¿no? De regia potestate, derecho de autodominación, que no puedes aniquilar a un antropófago simplemente porque no te gusta y estás en contra de su moral. Él tiene sus derechos y has de acatarlo. Decía Gil Robles, que todavía era seguidor de Suárez y jesuita, ¿no? Y Gil Robles, los jesuitas, como tu amigo Jorge Herrera, sería
tema aparte, ¿no? Pero Gil Robles, claro, dijo en el Parlamento, cuando se proclamó, después de proclamarse la Segunda República, una frase que los musulmanes asumimos y que esta derecha, nueva derecha, efectivamente nueva porque es irreconocible, no la reconocería, como diría la frase de Guerra, ¿no? No la reconoce la frase aquella. Pues es irreconocible. ¿Qué diría Gil Robles de esta nueva derecha? Quo vadis, derecha española. Gil Robles dijo de respecto a la Segunda República: acatamos, pero no compartimos. Y este es el fundamento del derecho natural católico. Esta es la frase de Gil Robles. Se puede leer en sus discursos, que están editados por Taurus, ¿no? Un personaje muy interesante de los últimos. Él hablaba siempre de derecha, pero realmente es un pensamiento de centro, ¿eh? A Ébola le pasa el mismo error, que continuamente apela a la destra, cuando más bien, claro, él tenía sus prejuicios clasistas de la sociedad de castas hindú, etcétera, pero en realidad, cuando hablamos de todo este mundo de ideas tradicionales, etcétera, escolástico, es el centro, ni derecha ni izquierda, ni siquiera ni tradición ni modernidad. Eso son también confusiones, porque no es ni lo progresivo ni lo reaccionario. Es atemporal, la tradición primordial no está ni en el futuro ni en el origen. Es las dos cosas, como dice Heidegger. Que esto Dubin lo debería saber, ¿no? Por su libro este libro que ha escrito sobre Heidegger, ¿no? Del nuevo comienzo, ¿no? El nuevo comienzo que dedica uno de sus últimos libros, ¿no? Que dedica a Heidegger. Pues efectivamente, Dugin está utilizando el mismo argumento que Harari y le está dando las razones al sionismo. Si el sionismo dice esto, que no hay derecho internacional, que la ONU no pinta nada aquí, que esto va del derecho a la fuerza, del que tiene las armas. Si Dugin hace la misma narrativa. Entonces, ¿cómo, si falla la doctrina, aunque Rusia, Venezuela, Irán, etcétera, estén alineados en el bando correcto, porque están defendiendo su soberanía frente a este imperio homologador jacobino anglosionista, pero luego en el campo de la doctrina chirrían totalmente, apaga y vámonos, porque claro, que políticamente esté en el bando correcto puede ser una carambola, pero si la doctrina falla, ¿quién nos dice que mañana estos BRICS, y otra vez me voy a ganar enemigos, pero he hecho un vídeo al respecto explicándolo, quién nos dice que el día de mañana estos BRICS se conviertan en la punta de lanza de la transformación? Hablaba esto en un directo que hice con José, en la transformación que habla Guénon de la etapa antitradicional a la contratradicional. ¿Y qué otra cosa que eso es el movimiento Canon? Esta transformación ya de una etapa liberal, materialista, a una religiosidad al revés. ¿Y acaso no hay elementos en Dugin perfectamente de puente? Y no le estoy acusando a él como persona, cuidado, solo a sus doctrinas, con sus intenciones, con su persona, yo no entro ahí, solo hablo de sus doctrinas. ¿Y acaso no hace Dugin el mismo papel que otros consejeros áulicos de Rusia, como en su momento Nicolás Roerich, o en su momento Rasputín, o en su momento los franceses que estaban en la corte de San Petersburgo con el zar, José de Maistre primero, Maître Philippe y Papus también, y que apareció el zar con la esvástica y la estrella de 6 puntas grabado, nos lo cuenta Jean Robin en Gil, el Giro Dragón, grabado en su cuerpo con a navaja, y ponía el maestro Philippe, tenía razón, ¿no? Es decir, que los que te estaban aconsejando te estaban cavando tu tumba. Es el proyecto que dice que no, en teosofismo, historia de la religión, unificar el mundo anglosionista desde Londres a Tokio o a Vladivostok, o desde New York a Tokio sería hoy, ¿no? Unificarlo, pero no solo a nivel geopolítico, sino metapolítico, con una nueva religión, una transformación espiritual de la que ya hablaba José Tramés, y el primero en popularizar esta serie de conceptos para Guénon en signos de reino de cantidad de los signos de los tiempos es Jung. Es Jung el primero que populariza esta serie de conceptos de nueva espiritualidad, New Age, etcétera, los extraterrestres y todo este tema, Blue La, Team, que la se edad de origina. Acuario, ¿no? En definitiva, la edad de Acuario. Sí, 2001 empieza con el 11S, es el clarín que ha vuelto a aparecer, ¿no? Que el 11S, por cierto, es una nomenclatura, un guarismo en anglosajón 9-11 que remite a la cábala franquista sabatea, porque al Tisha B'Av hebreo, que es la fecha que los sabateo-franquistas cabalistas conmemoran, porque su maestro Sabbatai Sevi nació en esa fecha. Que el resto de judíos ortodoxos lo celebran con consternación, porque es fecha de calamidades en el calendario judío, como la destrucción del segundo templo, la expulsión de los judíos de España ocurrió en esa fecha, pero los sabateo-franquistas de esta cábala que sigue la élite, y podría decir cosas, pero claro, no quiero tampoco eh, aventurarme ahí, que ya sería ganar cosas aún peores que enemigos. Pero esta élite pues sigue al sabateísmo franquista, y bueno, ahí se pueden extraer muchas conclusiones.
Entonces, claro, exactamente, el nominalismo es que frente a este equilibrio del que hablábamos de las dos cabezas, el poder espiritual y el temporal, y esa idea de ese mantenimiento del concepto de verdades de razón y no solo verdades de hecho, como quiere Smith, Alain de Benoit o desgraciadamente el propio Dugin o Harari, se levantan las cuatro cabezas de Hidra que yo menciono en mi libro, también hablo de toda esta temática aquí, sufismo metafísico y occidente, esas cuatro cabezas de hidra de la modernidad, la parte mala de la modernidad, que por supuesto hay una parte buena, que son el materialismo en sus cuatro vertientes. En el ámbito lingüístico, el nominalismo de Occam, materialismo porque niega la realidad de los inteligibles, pasan a ser un flatus vocis, ¿no? Una mera convención lingüística. El materialismo en el plano teológico, que es Lutero, que niega la gracia y ya hay naturaleza caída, naturaleza sin gracia, ¿no? Es el lema luterano. Por tanto, todo vale y por eso hay derecho divino de los reyes, porque no hay un baremo que pueda estar por encima del que tiene poder. Jacobino, no hay un baremo, como sí que, fíjate qué garantismo tenía Bartolomé Las Casas, qué garantismo tenía Francisco Suárez, juzgando a sus propios reyes, juzgando a sus propios aristócratas, el Islam lo mismo. ¿Cómo va a haber esto en estos luteranos, en estos anglosionistas, que solo hay el derecho a la fuerza? El materialismo en el plano de la política, el realismo político que dice Smith, que es Maquiavelo, que elimina en el príncipe el concepto de virtus, de virtud. Ya no hay virtud. Aquí esto va de derecho a la fuerza. Y también el cuarto punto materialista, que es fundamental y el nuclear de todo esto, es el materialismo científico de Galileo. Los cuatro hombres del Renacimiento, del humanismo mal entendido, no el genuino humanismo y del que habla Heidegger en la Carta sobre el Humanismo. Heidegger es de los más grandes, de los que sí que consiguen levantar un poco la cabeza, viendo también lo negativo y positivo de este mundo nihilista en el que estamos, y es el materialismo de Galileo, que la materia pasa a concebirse como un infinito incognoscible, una pasta común opaca y sustancial de la que todos somos, como esta metafísica atomística, todos somos parte del pastel, ¿no? De este continuo ilimitado. Y este es el fundamento que permite, entre otras cosas, aberraciones doctrinales como el racismo biológico. Viene de aquí el marxismo, el relativismo y finalmente todas estas teorías queer y todas estas cosas que requieren de este fundamento que es el materialismo galileano. Que por supuesto, claro, dirán que soy un loco cuando yo no comulgo con la idea galileana y copernicana de que la Tierra se mueve y de que y de que el Sol, o sea, de que la Tierra se mueve y de que el Sol es el que está inmóvil. Yo considero justamente lo que considera Aristóteles, todo lo contrario. Pero fíjate que un posmoderno como Feyerabend dijo que Galileo era un propagandista. Dijo, Galileo es el primer posmoderno, dice Feyerabend, porque Galileo él mismo no se creía lo que estaba vendiendo. Él estaba vendiendo una narrativa, un alternative facts, ¿no? Como dice Trump, ¿no? Un hecho alternativo que no se creía y que él coló ahí por ciertos intereses. Por cierto, Guerra me parece que hizo un vídeo sobre un contemporáneo de Galileo que también fue introductor de este materialismo científico, ¿no? Pablo Sarpi. Exactamente, exactamente. Sí, muy interesante, sí que tiene que ver con todo esto. Claro, estas cuatro cabezas de Hidra son las que desmantelan todo este universo del que estábamos hablando. Lo desmantelan y hemos llegado al punto en el que estamos, que viene de ahí. Hay que conocer la historia para conocer el presente y el futuro, ¿no? Y el Jiménez Caballero se alza frente a esto y Ébola también a su manera, con sus claroscuros, etcétera, creyendo ver que en el fascismo hay una posibilidad de recuperación de esta idea de imperio, de comunidad, solo no en el fascismo, efectivamente no fue en el fascismo realmente existente, de esto hasta el propio Mussolini se da cuenta en su testamento político, el Testamento Negro, es un librito publicado por Ediciones Nueva República, por cierto, que escribió ya en Saló, donde él se arrepiente de su imperialismo, de lo que hizo en Abisinia, de lo que hizo en Libia, de haber servido a los poderes fácticos de la época, el trono y el altar, se arrepiente de todo esto. Tampoco es que o sea, hay otros que no, hay un fascismo muy negro, por así decir, muy de partida a la porra, que diría José Antonio, pero tampoco es que haya que irse al otro extremo que nos quieren vender algunos, que parece ya Podemos, ¿no? Que es Farrerón y compañía, nos quieren vender otro tipo, unos fascios rojos, y ni uno ni otro, ni un extremo ni otro, son lo que quería ni Ébola ni Guecé. Bueno, Ébola sí, porque estaba contaminado por esas ideas que él efectivamente tenía reaccionarias y de extra. Guecé, en lo económico, sí que
parece como Foxá, que sí que se escora a la destra acabada la guerra civil, pero en lo filosófico al menos sí que mantenía esta idea de centro que no tiene nada que ver con ninguno de estos dos, pero efectivamente eso no se realizó en el fascismo. El fascismo en la práctica fue como el trumpismo hoy, o sea, una auténtica engaño, una estafa, una partida de la porra al servicio de oligarcas, y el nacionalsocialismo todavía peor. Y esto, bueno, todavía peor, y he hecho unos vídeos al respecto demostrar, lo cual no quita que hubiese un nacionalsocialismo ideal que no existió nunca y que no tiene nada que ver con el que existió, que es el de Heidegger, pero ya a eso no cabe llamarle así, aunque Heidegger creía que sí. Es más un pensamiento venidero, o lo mismo Jiménez Caballero, un pensamiento venidero que decía Heidegger, que no se pudo realizar y que su posibilidad sigue latente y que más bien hay que buscarlo en otras latitudes y con otras matizaciones, ¿no? Y claro, esto era el primer punto del índice temático que habíamos planeado, ¿no, Guillermo? Y ahora se nos ha ido el tiempo de las manos. Aquí ya lo dejo como tú quieras, ¿eh? Yo estoy aquí a tu disposición. Si tú quieres, como ya se nos ha ido el tiempo, zanjarlo y continuarlo en otro vídeo otro día, o si quieres, seguimos hasta donde tú me digas. Yo no tengo problema. Tú dirás. Yo creo que como nos quedan 4 puntos que son muy interesantes y aquí hemos abierto además un montón de melones y hablamos también en algún momento de hablar de la cuestión islámica, y hoy ha salido al final a colación por culpa mía, ¿no? Que he metido ahí la cuña. Pues yo creo que es interesante que si quieres, nosotros grabemos otro. Quizás este programa salga antes, quizás no. En cualquier caso, si sale antes, podemos meter las cuestiones del público, o sea, las sugerencias que pueda haber y demás. Y en este segundo programa, entonces lo que hacemos es tomar los puntos restantes y quizás darle una vuelta más a la cuestión del Islam y entender quizás también la cosmovisión política del Islam, al hilo de lo que querías acabar explicando sobre Ibn Arabi. No sé qué te parecería. Sí, perfecto. Me parece perfecto, Guillermo. Lo que sí, pues si quieres hacer un cierre para Vale. mejor O incluso, introduzco un poco el segundo punto, sí. eso te iba a Vale. decir, incluso anunciar lo que se va a tocar en el segundo programa, etcétera. Que obviamente el que quiera puede ir a tu canal y va a ver el vídeo entero que tú has hecho sobre esta cuestión, que va a estar en la descripción del vídeo. Pero lo bueno que tiene esto es que al ser un diálogo van surgiendo cosas y entonces, bueno, ahora si quieres plantea lo que vamos a tocar en este segundo vídeo, pero saldrán también cosas nuevas que yo creo que también es interesante. A mí me gusta el enfoque que le das, o sea, me gusta que improvises y que vayas introduciendo preguntas. Prefiero ese formato que no algo más encorsetado. Y, bueno, el único problema de este formato es que se va alargando y que al final no puede condensarse en un único vídeo, pero por mi parte no hay ningún problema. Yo estoy perfectamente conforme con este formato de ir haciendo digresiones sin ningún problema, ¿eh? Claro, quedaban esos 4 puntos. El último de ellos, la concepción del califato polar esotérico y no árabe, y habíamos quedado ya en el futuro de hablar de Heidegger y luego ya del sufismo propiamente dicho, siguiendo el orden inverso al de mi libro, ¿no? Que en mi libro lo hago al revés, hablo primero y no, pero es verdad que como estrategia es positiva, es para familiarizarse con el sufismo hay que hacer recorrido inversa, por eso recomiendo que el que lea mi libro que lo haga al revés, que lea primero la parte occidental, y luego, si quiere, la parte de Jiménez Caballero más sencilla y la de Heidegger, la más densa y frondosa, gravosa, en sentido fáustico, germánico, de la grava fáustica brumosa, ¿no? Y que lea luego lo de Ibn Arabi, que es lo más complejo y arduo y bueno, que requiere un poco de paciencia, ¿no? Pero sí, justamente esta ecúmene estamos haciendo, ¿no? Esta concordia que diría Luis Vives, de familiarizar, buscar la síntesis entre mundos, Oriente y Occidente, que hay, como dice el Corán, una palabra común, ¿no? Una palabra común. Entonces, vale, lo emplazamos así, como tú dices, para tocar los puntos que quedan. Si me permites una sugerencia, en el orden discursivo, esta parte de Inuarabi tendría que ser la última, siguiendo los otros puntos. Y por otro lado, este vídeo, como es introductorio, claro, lo que pasa es que como está el tema este de la hispanidad, que sí que es necesario que sea introductorio a lo demás, a mí me parecería bien que fuera el primero en sacarse. Lo que pasa es que como tiene todas las partes de digresión, ahí tú mismo, si quieres hacer como un partir los diferentes vídeos, o aunque serían cortos, ¿no? Eso ya es la estrategia que tú quieras seguir. Una vez que lo publiques, pues ya me dices. No, igual Eh, lo que puedo hacer es guardar las cuestiones de la hispanidad para el final. Pero bueno, esto ya si quieres lo discutimos a cámara cerrada para no quitarle más tiempo
a la Sí, sí, audiencia, pero vamos, eso va a ser fácil. vale. Perfecto. Bueno, pues el siguiente punto que tocaríamos, que ahora solo pues anunciamos, es el de las falsas ecumenidades. ¿Qué son las falsas ecumenidades? El nombre ya nos da la pista. Son concepciones fraudulentas de la idea de imperio y de ecumenidad, ¿no? Antes de entender lo que significa la catolicidad de este libro, que no es que lo desbroce Jiménez Caballero, sino que lo apunta como poeta, perdón, que no hay portada, la nueva catolicidad, en esta edición, no sé cómo está valorado esto, ¿eh? Que no vengan ladrones ahora, ¿eh? No, pero que está muy deteriorado, no creo que tenga valor, ¿eh? A pesar de ser tan antiguo y original, es la segunda edición, no creo que tenga valor por lo deteriorado que está. Nada, si los libros ya, más que a Sí, cuatro gatos. sí, sí, sí. Pues bueno, seguiríamos ese orden, hablaríamos de las falsas ecumenidades. Si quieres lo resumo un poco o ya o lo dejamos aquí como tú quieras. Sí, si quieres hacer una pequeña síntesis de este punto 2 y cerramos con eso. Perfecto, sí, falsas ecumenidades, pone el ejemplo Ginés Caballero en su libro de Nueva Catolicidad, Ginebra y Moscú. Y por Ginebra entiende lo que hoy entendemos por Bruselas o Davos, ¿no? Es decir, el mundo liberal, anglosionista, este mundo que hoy llamamos globalización y que en aquella época no existía ese concepto, pero sí que existía el concepto que utiliza Junger de Leviatán o el que utiliza Heidegger de Gestell, dispositivo, o mundanización. ¿No? Mundanización y GC, pues Jiménez Camilo utiliza el concepto de Ginebra, lo ginebrino, Sociedad de Naciones, wilsoniano, este mundo de buscar una globalización jacobina, homologadora, que todo el mundo conoce. ¿Por qué esto es una falsa ecumenidad? Pues porque se presenta como universal, pero al tiempo que se presenta como universal, quiere perseguir, censurar, eliminar toda forma, toda contracomunidad, que diría Macron, toda forma particular de ser, en todos los planos, ¿eh? En el plano político, el jacobinismo centralista que elimina la diversidad regional, en el plano de la libertad de culto, como ya hemos visto, persiguiendo al Islam, en el plano de la definición cultural, perseguir al indigenismo, tiene muchas manifestaciones, ¿no? Es lo que Foucault llamaba aquí la necesidad, lo que llama Grossfogel, seguido de Foucault, que no estemos de acuerdo con todas sus ideas, una descolonización epistemológica, ¿no? De este eurocentrismo epistemológico que ha habido, o lo que Adorno llamaba también la dialéctica, la ilustración, ¿no? La violencia que ejerce la razón ilustrada, ¿no? Esta violencia que es esta tendencia a homologar, ¿no? American Way of Life, dicen, ¿no? Pero Heidegger hablaba de humanismos, ¿no? Y que esto es una tendencia que veta no solo. El tema es que esto no está solo en la globalización liberal, el nacionalismo es exactamente lo mismo. Y el otro ejemplo de falsa comunidad, dice Jiménez Caballero, es Moscú, que en aquella época se refería al bolchevismo, al marxismo, que también se presenta como universal y exactamente lo mismo. Persigue sobre todo con Stalin se vio esto, pero en el propio manifiesto comunista está plasmado. Lenin mismo prohibió el voto judío, persiguen toda expresión de identidad religiosa, identidad regional, aunque el concepto identitario tiene muchas aristas, como también tratamos esto con Heidegger, si hablamos algún día de Heidegger lo podemos tratar, y es un jacobinismo, un falso neutro, ¿no? Que se dice ahora, pero falso neutro es la manera actual de decir esto mismo, ¿no? Una falsa ecumenidad. El ecúmeno, esto ya lo decía Hegel en Fenomenología de Espíritu, cuando a pesar de que él era jacobino, hace una autocrítica y le reprocha a los jacobinos esta persecución que hacían religiosa, y él reivindica la restauración de lo que él llama usos y costumbres, Sittlichkeit, la recuperación el costumbrismo, pero que no es folclore, sino que es la libertad de culto, la identidad, etcétera. Y él da argumentos desde su propia filosofía de por qué esto es contradictorio, porque si la libertad del yo choca con el momento de lo otro, y no puede dar razón del otro más que eliminándolo, más que oponiéndose, no es una verdadera autoconciencia, dice Hegel. La verdadera autoconciencia ha de poder reconciliarse con lo otro siendo capaz de dar razón de ello. Esto es muy acamariano también, está muy en Inmorabi esto. Y claro, una verdadera ecumenidad, con todo lo que hemos mencionado, está por encima
no puede ser, y esto en el tercer punto que hablo de ecúmeno y exotero, que tenía preparado y que siguiendo el hilo de mi libro, el ecúmeno no puede ser un exótero más. Pero estas falsas ecumenidades que plantean una falsa ecumenidad, falsa universalidad, su concepción de universalidad se comporta como un exótero más. Es decir, es de parte, no es neutro. ¿Cómo va a ser neutro algo que está ahí como uno más, persiguiendo en nombre de, qué sé yo, del materialismo, de la laicidad, persiguiendo a expresiones a lo otro y no dejando espacio ni lugar más que a lo suyo? Efectivamente, eso no es una ecumenidad. Esto solo creo que queda bastante claro, pero leyendo fragmentos de mi libro, más que haciéndolo así a vuela pluma, pues se entendería mejor. Eso ya lo dejamos para otra ocasión. Y claro, esto nos permitiría entender qué es la verdadera comunidad, que entiende Jiménez Caballero por catolicidad. Se está refiriendo al mismo concepto que Ébola Imperium, pero no tiene que ver con el catolicismo religioso. Igual que hispanidad verdadera no tiene que ver con España, ¿no? Y eso ya luego nos llevaría al punto de ecúmeno y exotero, que es un desarrollo filosófico más elaborado, que por cierto lo hacemos en nuestro libro a propósito de un artículo que escribimos, curiosamente, en alguien a quien tú conoces, en el foro de Traditio Revolutio de Eduardo Alcántara. Allí escribía su amigo, el del aullido del lobo, escribió, que supongo que no sé si habrá aparecido por tu canal algún día, escribía otro enemigo que te voy a causar, ¿no? Bueno, pero bueno, no os voy a decir nada malo de él, simplemente que él en Sí, ese artículo. Eduard y Gonzalo son amigos los dos. A Eduard le voy a ver dentro de unos días en Valencia y a Gonzalo le he visto ya unas cuantas veces. La última grabamos un vídeo en su canal. Le entrevisté yo sobre su último libro allí en su canal. Pues lo que digo es a nivel puramente, no tengo nada personal contra él, ni siquiera le conozco, o sea que fue un mero intercambio de foro, ¿no? De foro, y él defendía una doctrina con la que yo no estaba de acuerdo. No hay nada personal aquí, ni siquiera por legalidad política, ni de nada de esto, que sí, que tenemos diferencias, obviamente, pero no era por esto por lo que salió ese debate, que simplemente él ahí en ese artículo, en ese texto colgado en el foro, acusaba al concepto de tradición primordial. No sé ahora si ha evolucionado, si piensa diferente. Yo hablo lo que él puso en ese momento, que no pasa nada, que cualquiera pues puede ir teniendo cambios en su pensar y no pasa nada. No es decir nada malo de él por decir esto, y a lo mejor sigue sosteniéndolo. Que el concepto de tradición primordial él lo equiparaba al de globalismo, al de globalización. Y yo le respondo diciendo que eso no es así, y de ahí viene esa respuesta, la convierto en ese artículo que hice como respuesta, la convierto en un capítulo de mi libro. Y el núcleo de esa respuesta es que justamente que el ecúmeno no puede ser un exótero. O sea, que por cierto, hablaba de Sánchez Dragó, es Sánchez Dragó al primero al que yo le vi utilizar esta nomenclatura. Bueno, Ébola ya habla de la ecúmene, pero acaba, que en la traducción español pues lo acaban en E, pero al primero que le vi, que hablabas de Sánchez Dragó, ¿no? Al principio, al primero que le vi utilizar en español estos conceptos de ecúmeno y exotero, así tal cual, es a él, a Sánchez Dragó, por cierto, y lo saco de él, algo de él, pero que es lo que llama el exoterismo, o Jiménez Caballero, el imperio y las formas contingentes. Ibn Arabi lo llama en terminología sufí, el mundo de los inteligibles, Ayan Zabiza, y el mundo de Sura, de los fenómenos, pero todos forman parte de imaginación frente al mundo real que sería el mundo. Eso sería ir a otros terrenos. Pero básicamente es esto lo que quería ya anunciar, y ya lo iremos desarrollando en otros vídeos. Fantástico, Hassan. Pues ha sido un gusto tenerte en el canal. Volveremos pronto a hacer esta segunda parte, que yo creo que ha quedado con la espada en alto, así como el Quijote cuando de pronto se tiene que ir Cervantes o el narrador a buscar unos legajos ahí al Alcaná a ver si encuentra las partes restantes. Bueno, pues aquí dejamos la espada en alto también y volveremos pronto para retomar esta cuestión que yo creo que es muy interesante. Es decir, es un enfoque que es el que sigues tú en tu canal y en tu obra, muy interesante, con una serie de autores muy bien trabajados, muy bien leídos, un trabajo intelectual muy riguroso, con un concepto metafísico fuerte, una ontología fuerte, una idea política fuerte,
que yo creo que es precisamente lo que falta en estos medios de YouTube, ¿no? Se podrá estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, por supuesto. Yo saben que prefiero pues no venir aquí a confrontar con los invitados porque no tendría sentido. Vengo a callar, a escuchar, a hacer preguntas, porque en este caso pues hay muchísimas cosas de las que aprender. Y lo dicho, ahora ya tenemos una razón para grabar un segundo programa a la mayor brevedad posible y nos pondremos a ello. Así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Gracias, Hassan, por haber venido y habernos traído un contenido tan bueno. Y lo dicho, hasta pronto.